Qué alegría tenerte de vuelta en Foxverso para seguir disfrutando de esta increíble aventura. Como siempre, queremos recordarte que esta historia es 100% ficción y que todos los derechos pertenecen a su autor original. Nuestro único objetivo es narrarla y compartirla con quienes disfrutan de este tipo de historias. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte a Foxverso, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Y si eres de los que no pueden esperar para descubrir qué sucede después, en la descripción encontrarás más historias y contenido para que puedas seguir disfrutando de este universo. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y continuemos con la aventura. Capítulo 69. Tosaka Rin. Rueda la lanza. Capítulo 69. Tosaka Rin. Rueda la lanza. El bosque estaba en silencio. Entre las frecuentes fugas de gas en la ciudad de Fuyuki recientemente, que habían causado que los ciudadanos que recordaban la tragedia de hace 10 años se quedaran en casa por la noche como respuesta al estrés, y el hecho de que el propietario original de la mansión fantasma era un mago, el área estaba desolada. La mansión había sido construida por un mago extranjero que necesitaba específicamente un taller mágico para participar en la Guerra del Santo Grial. Por lo tanto, al igual que la familia Innsbern construyó su base en lo profundo de las montañas de Fuyuki, la mansión fantasma estaba ubicada en un lugar secreto similar. En ese momento y lugar, era una fortaleza oculta donde ningún forastero no deseado jamás deambularía. Naturalmente, una vez que Miyashiro, usando su invencible poder Stan, un poco de imitación al estilo Dio y el perfil del personaje de Basset de sus recuerdos de vidas pasadas, persuadió con éxito al grupo de Basset, Lancer comenzó a revelar la inteligencia que había reunido mientras servía como sirviente de Kotomine Kirei. Como pensaba, ese falso sacerdote realmente se ha convertido en un traidor. Aunque Shirou le había dicho esto antes, escuchar la noticia de la traición de Kotomine Kirei nuevamente por parte de Lancer aún agrió el humor de Tosaka Rin. No fue por su propio bien. Su confianza en Kirei siempre había sido escasa. Esta frustración fue en nombre de su padre, Tosaka Tokiomi. En sus limitados recuerdos de su padre, todavía recordaba la confianza absoluta que Tokiomi había depositado en Kirei. Al final, fue Kirei, el discípulo más confiable de Tokiomi, quien lo traicionó. Sin embargo, este mal humor llegó y desapareció rápidamente. O más bien, Rin, habiéndose preparado mentalmente, solo encontró su determinación de derrotar a Kirei fortalecida por la confirmación. Después de escuchar la inteligencia de Lancer por un tiempo, Rin rápidamente notó algo extraño. Espera un minuto, Lancer. Dijiste que otro maestro de la asociación que convocó a Caster fue traicionado por ella. Y mencionaste que Caster ahora se esconde en el templo Ryūdō, habiendo firmado un nuevo contrato con alguien allí e incluso convocado ilegalmente a un asesino. Contando al berserker de los Innsbern y a Shinji Matou, quien logró convertirse en maestro y convocar a Rider a pesar de no tener talento como mago, ¿no te falta información sobre un Servant? Recopilar información sobre Caster, Assassin, Berserker y Rider no fue difícil para Lancer. Kirei lo había estado usando como un asesino sustituto, enviándolo constantemente alrededor de Fuyuki para provocar a otros y explorar. Con agilidad. A. Continuación de batalla. A. Y desconexión. C. Lancer carecía del ocultamiento de presencia específico de la clase asesino, pero sus habilidades garantizaban que podía escapar del campo de batalla. Sus habilidades de recuperación aseguraron que incluso si sufriera pérdidas menores durante las escaramuzas, fueran intrascendentes. Combinado con la orden específica de Kirei de nunca luchar hasta la muerte y retirarse inmediatamente si las cosas van mal, Lancer había probado con éxito a la mayoría de los Servants en esta guerra. Pero aquí estaba el problema. Incluyendo al arquero de Rin, Lancer solo había contado con 6 sirvientes. Los números no cuadraban. Saber no ha sido convocado ni siquiera ahora. Rin gritó con incredulidad. Si ese fuera el caso, el último puesto restante, Saber, terminaría siendo convocado por Kotomine Kirei. En el corazón de Rin, Kirei ya era el asesino de su padre. Si él también terminaba tirando del saber que ella había deseado desesperadamente pero que había perdido, añadiendo nuevo rencor al viejo odio, Rin sentía que no podía esperar más. Esta noche iba a arruinar a Kotomine Kirei. Ese es efectivamente el caso, asintió Lancer, su expresión se volvió seria. La herramienta mágica en la iglesia que confirma las convocatorias y clases de Servant se llama Spirit Board, ¿verdad? Antes de irme, esa herramienta definitivamente no mostraba información para Sabre. Por cierto, chico. Lancer se volvió para mirar a Miyashiro. ¿Realmente no eres el maestro de Saber?
Esas cosas que hiciste antes, ¿realmente no fueron con la ayuda de saber? No fue solo Lancer. Una vez que dijo eso, todos, incluido Basset, que se sintió avergonzado por haber sido derrotado sin saber cómo, y Rin, que estaba muy interesada, volvieron su mirada hacia Shirou. Desafortunadamente, desearía serlo. Shirou se encogió de hombros, mostrando el dorso de ambas manos para que los vieran. Pero los criterios de selección del Grial son tan estrictos como siempre. Supongo que todavía hay muchas personas en esta ciudad aptas para ser maestros. Kotomine Kirei, Matou Zouken, incluso los homúnculos de la familia Inzbern que vinieron con Ilya, sin duda estaban más calificados para ser llamados magos que Shirou, quien refinó maná completamente a través de Ripple Breathing. Ya veo, eso va a ser un verdadero dolor de cabeza, dijo Lancer, golpeándose la frente con su lanza demoníaca. Se filtraron sus propios datos. El único cuya información estaba oculta era Archer, y honestamente, en opinión de Lancer, Archer parecía bastante normal. A menos que Kirei hiciera un verdadero fracaso, saber, la clase más fuerte entre los Servants, sería muy difícil de tratar. Entonces, ¿hay algún círculo mágico adecuado para convocar a un Servant aquí? ¿Eh? Lo hay, pero, Basset miró a Shirou confundido. Mientras haya uno, es suficiente, dijo Shirou, dejando que Basset liderara el camino. Después de todo, para un maestro en la guerra del Santo Grial, es posible abordar el tren primero y comprar el billete después. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/variedlo coffee educating. Capítulo 70. La familia Tosaka son caballeros a través de las generaciones. Capítulo 70. La familia Tosaka son caballeros a través de las generaciones. ¿Cuál fue la razón por la que el Emiya Shirou original se convirtió en maestro en la guerra del Santo Grial? Fue porque no quería morir. Después de ser finalmente salvado por alguien, todavía no había aprovechado esta segunda oportunidad en la vida para lograr nada. ¿Cómo pudo permitir que alguien como Lancer lo matara aquí mismo, quien mató sin pensarlo 2 veces? Esa poderosa convicción y un deseo coincidente fueron seleccionados por el Santo Grial, al que todavía le faltaba una persona, convirtiendo al Emiya Shirou de la historia original en el 7º maestro de la guerra del Santo Grial. Por supuesto, también es muy probable que cuando Lancer persiguió al Shirou de esa época hasta el almacén de la propiedad de Emiya, cayera sobre el círculo mágico dibujado en el suelo 10 años antes por Kiritsugu Emiya y los demás para estabilizar la estructura de Iris Biel como el Grial menor. Luego pronunció esa frase final, que fue tratada como un canto de invocación para comenzar la invocación de un Servant. Por lo tanto, abordó el tren primero y compró el billete después, convirtiéndose en el maestro final de la guerra del Santo Grial. Incluso si la última explicación suena un poco absurda en comparación con la primera, ¿no utilizó Ryunosuke Uryuu una operación similar en la cuarta guerra del Santo Grial? Convocó usando un círculo mágico dibujado al azar y usó un canto que ni siquiera fue recitado por completo, y mucho menos recitado correctamente, y aún así convocó con éxito a Caster. Está claro que el estándar para seleccionar maestros en la guerra del Santo Grial se caracteriza por puro capricho. O más bien, las 3 familias fundadoras incorporaron específicamente estas puertas traseras para garantizar que sus propias familias tuvieran garantizada la participación. Por ejemplo, incluso después de que se llenen los 7 espacios de maestro, Matou Zouken aún puede convocar a un nuevo Servant usando el cuerpo de un Servant como energía mágica para la invocación, convirtiéndose en un nuevo maestro en contra de las reglas al embarcar primero y pagar después. Naturalmente, el problema principal es que la actual Emiya Shirou no posee un deseo tan intenso. Ahora, es casi imposible que Lancer lo arrincone. Su deseo de convertirse en un aliado de la justicia también ha disminuido después de recuperar los recuerdos de sus vidas pasadas. También se podría decir que, al tener el sistema, no tiene ningún deseo que deba confiarse al Santo Grial, especialmente porque sabe que el Grial actual es un Grial negro corrupto que solo concede deseos de la peor manera posible. Parece muy difícil para él convertirse en maestro mediante la explicación anterior. Por lo tanto, al ver a Shirou aparentemente preparándose para realizar una invocación así, Tosaka Rin no pudo evitar preguntarle a Archer, Emiya, a su lado. Archer, ¿crees que este método realmente funcionará? ¿Eh? ¿Preguntarle? ¿Cómo debería saberlo? Es simplemente un viejo arquero recolector de información. Además, desde que Emiya Shirou se desvió de la trayectoria original por razones desconocidas, gran parte de su conocimiento ya no es aplicable. Rin, debería ser yo quien pregunte eso, respondió Archer impotente.
Como jefe de la familia Tosaka, uno de los 3 fundadores que construyeron el ritual mágico de la Guerra del Santo Grial, deberías tener mucho más claro que nosotros si esto es factible o no. Bueno, sobre eso, Rin se rascó la mejilla y giró la cabeza para evitar la mirada de Archer. Después de todo, ella tampoco lo sabía. Tosaka Tokiomi no le había enseñado esas cosas cuando le enseñaba magia. En cuanto a Kotomine Kirei, quien asumió la responsabilidad docente después de la muerte de Tokiomi, había aún menos que decir. Sin embargo, como cabeza de la familia Tosaka, sentía que no podía admitir que no lo sabía sin dañar el prestigio de la familia. Solo podía hacer de tripas corazón y murmurar frases incomprensibles como: la familia Tosaka ha sido caballeros durante generaciones, no hacemos trampa y formar una alianza con el supervisor no cuenta como trampa. Al mismo tiempo, dentro de la iglesia de la ciudad de Fuyuki. Al contrario de lo que Rin y los demás imaginaban, Kotomine Kirei, al darse cuenta de que Lancer podría haberse escapado de su control y saber que el hombre rubio, Gilgamesh, que permaneció de la guerra anterior y generalmente ignoró sus órdenes, no intentó encontrar una manera de convocar a un nuevo Servant. En cambio, hizo una llamada a alguien lejano a través de un familiar. Sí, el 7º maestro de la Guerra del Santo Grial ha sido confirmado. Es Emiya Shirou. Además, el Servant convocado por Emiya Shirou es el mismo saber que una vez convocó Kiritsugu Emiya. Me imagino que esta noticia debería ser bastante interesante para ti. Al escuchar la voz interrogante desde el otro lado de la comunicación mágica, Kirei no se apresuró. Como ex fanboy de Emiya Kiritsugu, mantuvo una atención mucho más allá de la gente común hacia Kiritsugu y cualquier cosa relacionada con él. Por eso, en la historia original, pudo descubrir tan rápidamente que Emiya Shirou no había muerto y ordenó a Lancer que continuara el ataque. Y aquí, Kirei, quien sabía exactamente por qué Kiritsugu había intentado ir a Alemania cada año después de establecerse en Fuyuki, y sabía que Kiritsugu había regresado con las manos vacías casi siempre. Estaba aún menos preocupado por un rechazo ahora que sentía que la persona al otro lado de la línea albergaba un resentimiento profundamente arraigado. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué objetivo podría tener? Ni siquiera soy un maestro en esta guerra del Santo Grial. Solo soy un supervisor ordinario. Incluso si tuviera algún objetivo, con la fuerza de tu sirviente, podrías matarme fácilmente, ¿no? Precisamente por eso me puse en contacto contigo. Aunque tuve algunas quejas con Emiya Kiritsugu y éramos competidores en la última guerra, todo eso pasó con el final de la 4ª guerra del Santo Grial. Te estoy dando este consejo como compensación, específicamente para asegurarte de que no permitas que la influencia de Kiritsugu cause que sus viejos agravios me pasen a mí. Después de que Kirei ofreció esta explicación, la persona del otro lado quedó claramente persuadida. O más bien, estaba tan llena de confianza en la fuerza de su Servant convocado que rápidamente aceptó la razón que le dio Kirei. Bueno, entonces te diré la ubicación de Emiya Shirou, dijo Kirei con una sonrisa. Les deseo a usted y a su hermano un encuentro maravilloso. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en wimeacofee.com/Variedlo Coffee Educating. Capítulo 71. Vivir es por el bien de Ilia. Capítulo 71. Vivir es por el bien de Ilia. Y Jasbiel von Einsbern. El maestro elegido por la familia Einsbern para esta generación. También era la hija biológica de Emiya Kiritsugu y la hermana mayor adoptiva de Emiya Shirou. Para un observador desinformado, podría parecer que Kotomine Kirei, al enterarse de que Emiya Shirou también había sido elegida por el Santo Grial y se había convertido en maestra, estaba informando a Ilia para que ella, como hermana mayor, pudiera proteger a su hermano menor Shirou en la peligrosa guerra del Santo Grial. Después de todo, Kirei le había dado a Ilia la excusa de que estaba compartiendo información sobre los otros participantes simplemente para salvar su propia vida, dados sus muchos agravios pasados con Kiritsugu. Pero el problema era, Kotomine Kirei nunca fue un observador desinformado. Habiendo observado constantemente a Emiya Kiritsugu, siempre había conocido las complejas relaciones entre estos individuos. Ilia, que creía erróneamente que Kiritsugu la había abandonado, estaba llena de resentimiento hacia Emiya Shirou, el chico que había vivido con Kiritsugu en la ciudad de Fuyuki todo este tiempo. ¿Qué haría tal Ilia al conocer a Shirou? Ciertamente no sería un dulce y amoroso juego de jugar a las casitas. Un padre que fracasó en su intento de recuperar a su hija, y una hija que cree haber sido abandonada por su padre.
Y el hijo adoptivo que no sabe nada, pero que pudo vivir con el padre todo el tiempo, y ahora incluso se sospecha que heredó el legado y las reliquias del padre, Emiya Kiritsugu, incluso muerto, todavía me traes mucho entretenimiento. Al colgar la llamada con Ilya, Kotomine Kirei, que había transmitido con éxito la información sobre Emiya Shirou, miró con gran interés el consejo espiritual dentro de la iglesia. De repente mostró la información de que Saber había sido convocada. Aunque eso era todo lo que el Spirit Board podía hacer, no podía determinar la ubicación, identificar al invocador o especificar qué héroe había sido llamado, no importaba. Todo lo que Kirei tenía que hacer era atraer a Ilya allí. Si el maestro que convocó a Saber era de hecho Emiya Shirou, y si ese Saber era el mismo que Kiritsugu había convocado antes, ciertamente no habría problema. Ver a Shirou haber heredado tantas cosas de Kiritsugu seguramente provocaría un caos en el corazón de Ilya. E incluso si el séptimo maestro no fuera Shirou, o si Shirou no hubiera convocado el sable de Kiritsugu, todavía no había pérdida para Kirei. 10 años de celos acumulados no llevarían a Ilya a dejar a Shirou libre solo porque en realidad no había hecho nada. Donde hay batalla, hay daños inevitables. Y dada la fuerza del berserker convocado por Ilya, el arquero y el lancer de Tosaka Rin, que probablemente se aliarían con Shirou, no tenían ninguna posibilidad contra él. Kirei solo necesitaba esperar hasta que el número de Servants se redujera a cierto punto antes de dejar que Gilgamesh despejara el campo. Pensando en esto, Kirei volvió a mirar el denso grupo de hechizos de comando que cubrían su brazo. Si bien usar hechizos de comando para obligar a ese rey a actuar inevitablemente provocará su disgusto e incluso podría convertirme en su enemigo, es suficiente. Mientras estos hechizos de comando duren hasta el descenso de esa existencia, mientras puedan darme la respuesta que busco, será suficiente para mí. De hecho, el deseo de Kotomine Kirei era así de simple. Solo quería que saliera cierta cosa dentro del Grial Negro. Una vez que esa cosa surgiera, su deseo se cumpliría. En otras palabras, Kirei era un hombre cuya educación durante toda su vida y su verdadera naturaleza, que Gilgamesh había sacado a relucir, estaban en constante conflicto. Su fe le permitió comprender que era una basura irredimible, pero el placer de ver a otros caer en la desesperación nunca dejó de cautivarlo. ¿Debería existir un hombre como él? ¿Fue un error dejado por Dios durante la creación de todas las cosas? Con su fe y su naturaleza en constante colisión, Kotomine Kirei quería saber la respuesta. Así como originalmente había querido encontrar esa respuesta de Emiya Kiritsugu, quien parecía similar a él. Y ahora, desde que vio la cosa dentro del Grial Negro, Kirei, incapaz de obtener la respuesta de Kiritsugu, tenía una nueva meta. Esa existencia parecía la conclusión definitiva para personas como él. ¿Qué decisiones tomaría después de descender? Kotomine Kirei quería saber. En cuanto a lo que le traerían esas elecciones. ¿O si Gilgamesh lo mataría después de que agotara los hechizos de comando? Ya nada de eso importaba. Sin embargo, para entonces, ese gusano de la familia Matou probablemente no podrá esperar para actuar también. No solo sirvientes. Hay otras cosas que deben aclararse de antemano. Con eso, Kotomine Kirei, habiendo terminado sus nuevos preparativos, continuó su siguiente ronda de oraciones dentro de la iglesia. ¿Qué tan rápido es el movimiento de un Servant? No hay una respuesta precisa a esta pregunta. Varía entre diferentes maestros, diferentes sirvientes e incluso el mismo individuo heroico puede ver su velocidad afectada por la clase en la que es convocado. Pero una cosa era segura. Heracles, que aparecía en la clase Berserker con el Grial menor Ilya como su maestro, era sin duda rápido. Muy rápido. Cruzó la distancia entre el castillo Einzbern y la mansión fantasma casi instantáneamente. Justo cuando Shirou y los demás se preparaban para abandonar la mansión para ajustar cuentas con Kirei en la iglesia, descendió una intención asesina y una energía mágica más fría que el invierno de Fuyuki. Envolvió a Shirou y a los demás en una caída a alta velocidad. Auge. Solo entonces el sonido de su aterrizaje, acompañado por el rugido del estallido sónico al romperse, llegó lentamente a sus oídos. Berserker. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee eduiting. Capítulo 72. Magia de proyección, magia de desplazamiento. Capítulo 72. Magia de proyección, magia de desplazamiento. Encantado de conocerte, Rin. Soy Ilya. Ilyasbiel von Einzbern. Si es el nombre Einzbern, seguramente lo entenderás, ¿verdad? Einzbern. Una de las 3 familias fundadoras que construyeron el ritual mágico conocido como la Guerra del Santo Grial en la ciudad de Fuyuki.
Por supuesto, el conocimiento que Tosaka Rin tenía sobre la familia Inzbern antes de esto se limitaba a eso. Así como Tosaka Tokiomi no sabía qué tipo de persona era realmente Matou Zouken, la información sobre las tres familias fundadoras, quienes fueron socios en la construcción del ritual y competidores por la victoria final, naturalmente se mantuvo en secreto entre sí. Pero el problema era, no había pasado mucho tiempo desde que Rin conoció oficialmente a Emilia Shirou, y todavía recordaba las palabras que él le había dicho. En ese momento, además de decirle que Lancer era en realidad el servant de Kotomine Kirei, o más bien, un servant robado de otro maestro, y que esta no era la primera vez que Kirei robaba un servant, la primera víctima fue su padre, Tosaka Tokiomi, Shirou también le había contado sobre sus propios antecedentes. El maestro que representó a la familia Inzbern en la última guerra del Santo Grial fue su padre adoptivo. La maestra que los representó en esta guerra era su hermana mayor. Pero mirando la actitud del otro lado, Ilya no parecía ver a Emilia Shirou como un hermano menor en absoluto. Rin miró a Shirou. Shirou miró a Ilya y dijo: Ilya, aunque no me creas cuando digo esto, Kiritsugu siempre se preocupó por ti. Cada año, reservaba específicamente un tiempo para volar al extranjero. Al principio, no entendía en qué estaba ocupado. Más tarde, después de que le pregunté a Fujine, ella me dijo que Kiritsugu había estado buscando a alguien muy importante para él todo el tiempo. Sin duda, esto fue una mentira. Si no hubiera obtenido los recuerdos de sus vidas pasadas, el actual Emilia Shirou no habría sabido nada de esto. Pero el resto de las palabras no fueron mentiras. Y esa persona eras tú, Ilya. Hasta que su vida fue completamente erosionada por los efectos del barro negro, Emilia Kiritsugu nunca renunció a viajar a Alemania, al territorio de Inzbern, para intentar recuperar a Ilya. Sin embargo, para Kiritsugu, que veía la hechicería solo como una herramienta, era hábil para matar, pero atravesar el campo delimitado especializado que los Inzbern colocaron en su puerta principal era un puente demasiado lejos. Estaba constantemente bloqueado por las barreras mágicas de la familia. Ya veo. Así que así fue. Ilya asintió. Pareció creer las palabras de Shirou por un momento. Pero en el segundo siguiente, mientras la inocente y radiante sonrisa permanecía en su rostro y su expresión parecía sin cambios, su tono se volvió visiblemente más frío. En ese caso, ¿empezamos? Vete, Berserker. Puedes matarlos ahora. Roar. Un rugido atronador seguido por el sonido de un cuerpo enorme saltando y chocando. Casi inmediatamente después de que Ilya emitiera la orden, el sonido resonó en sus oídos una vez más. En ese breve instante, Berserker ya había cruzado la distancia entre ellos, blandiendo su enorme hacha espada de piedra justo enfrente de ellos. Oye, esto no es lo que acordamos. ¿Por qué parece aún más enojada después de que dijiste eso, Emilia-kun? Rin quería desesperadamente decir esto. Pero frente a Berserker, que cargaba con una velocidad que desafiaba por completo su enorme estructura, no tenía tiempo para palabras. Si no fuera por los rápidos reflejos de Archer, agarrando a Rin y retrocediendo de un solo salto, y la igualmente rápida respuesta de Emilia Shirou, antes de que Berserker los alcanzara, Shirou ya había preparado su proyección. Trazó una extraña espada japonesa e inmediatamente se la arrojó a Berserker. Cuando Berserker se preparó para apartar la espada, que parecía lastimosamente pequeña en comparación con él, Shirou la detonó sin dudarlo. La onda expansiva de la explosión no solo detuvo el impulso de Berserker. También hizo retroceder a Shirou y a los demás, utilizando el impacto para acelerar su retirada y ampliar la brecha. Si no fuera por eso, el repentino ataque de Berserker probablemente los habría partido por la mitad. Afortunadamente, después de verme en el futuro como un contraguardián, también realicé una proyección sobre él. Ya sean los Noble Phantasms almacenados en un Limited Blade Works de mi yo futuro, Broken Phantasms o Mind Selle, True, con un origen y afinidad por las espadas y siendo de la misma fuente, para mí es mucho más fácil proyectarlas con éxito que un stand. Era similar a cómo, en Fate/Kaleidliner Prisma Ilya, Emilia Shirou aún podía usar Projection Magecraft incluso después de perder la tarjeta de clase, porque había desplazado la esencia de Archer sobre sí mismo. Dentro del mármol de la realidad lo que Emilia Shirou estaba haciendo ahora era esencialmente lo mismo que Shirou en Prisma Ilya. Uno usó magia de desplazamiento, el otro usó magia de proyección. Ambos estaban copiando de antemano experiencias futuras en sus seres actuales. Esta fue la razón por la que Shirou pudo reaccionar tan rápido al ataque de Berserker y por qué pudo aprender por sí mismo Broken Fantasma a pesar de que Kiritsugu nunca le enseñó mucha magia. ¿Dije algo mal?
¿Por qué ella sigue tan enojada? Mirando a su alrededor, Rin estaba a salvo bajo la protección de Archer. Los demás estaban curtidos en la batalla y habían entendido la intención de Shirou en el momento en que explotó el Broken Phantasm, logrando poner distancia entre ellos y Berserker para reagruparse. Al ver que todos estaban ilesos, Shirou se volvió hacia Ilya y le preguntó: Ilya, ¿qué estás tratando de hacer? Trabajos de cuchilla ilimitados. No necesitaba un Gilgamesh para encontrar armas. Podría almacenar innumerables Noble Phantasms por adelantado. Anuncio. Hola a todos. Como siempre, gracias por su apoyo. Estoy feliz de anunciar un nuevo fanfiction. Ya son 40 capítulos. Puedes encontrarlo en mi cuenta secundaria. Bariel02 Cote. Me he convertido en suplente. Mikage Touji transmigró al mundo de Classroom of the Elite sin explicación y entró en la clase 1. Bueno, al menos es un poder genial, aunque un poco débil por ahora. Hasta que Ayano Kouji Atsuomi le preguntó: ¿Eres tú? Refiriéndose a una foto de Kiyotaka. ¿Cómo podría ser ese tipo sombrío ahí dentro? Deja esas excusas inútiles, Kiyotaka. ¿Pensaste que al cambiar tu nombre y hacerte una cirugía plástica, podrías escapar de mi control? Sus materiales de inscripción están completamente fabricados. Ni una sola persona puede probar que alguna vez exististe. Además, el momento de su aparición coincide completamente con el momento y lugar de la desaparición de Ayano Kouji Kiyotaka. ¿Y sigues diciendo que no eres Ayano Kouji Kiyotaka? PFFT, resulta que cuando la gente se queda realmente sin palabras, realmente se ríen. Si estás buscando causar problemas, gira a la izquierda por la puerta y encuentra una estación de policía. Y otra cosa, Mikage Toji extendió las manos con impotencia. El que estás buscando es Ayano Kouji Kiyotaka. ¿Qué tiene eso que ver conmigo, Mikage Toji? Harem, no Ayano Kouji, Sakayanagi Arisu en la clase D. Realmente lo recomiendo aunque no tenga Ikigaya XD, es muy divertido y las primeras chicas no son las habituales, spoiler. Morishita Ai, Yamamura Miki y Shiraishi Asuka. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/Bariedlo Coffee Educating. Capítulo 73. El rostro del problema femenino. Capítulo 73. El rostro del problema femenino. ¿Qué estoy tratando de hacer? Ilya colocó un dedo en su barbilla e inclinó su cabeza en un ángulo de 45 grados, lanzando la pregunta a Emilia Shirou. ¿Debería ser yo quien te pregunte eso, Oni-chan? ¿Qué quisiste decir con esas cosas que dijiste antes? Shirou comenzó a hablar. Pero antes de que pudiera, Ilya lo interrumpió. Dijiste que Kiritsugu siempre quiso encontrarme, pero ¿por qué nunca lo vi? ¿Por qué Ilya estaba tan emocionado con Emilia Kiritsugu y todo lo relacionado con él? Fue precisamente porque sintió que él la había abandonado. La había dejado atrás en la familia Einsberg para comenzar una nueva familia él solo en la ciudad de Fuyuki. Ilya había sobrevivido a tratamientos mágicos que eran solo un poco mejores que los ajustes que Matou Zouken realizó en Matou Sakura. Fue su odio por Kiritsugu lo que le permitió resistir. Si Kiritsugu realmente había venido a Alemania queriendo recuperarla, ¿por qué no la salvó mientras sufría las pruebas de Einsberg? Eso es porque no pudo entrar, ¿verdad? Sin esperar la respuesta de Shirou, Ilya lo interrumpió nuevamente. El campo delimitado que rodeaba a los Einsberg mantuvo a Kiritsugu afuera, ¿no? ¿Cómo lo supo Ilya? O mejor dicho, ¿por qué reaccionó así a pesar de saberlo? Shirou no entendió. Sí, Ilya. Pero ya que sabes eso, entonces ¿por qué? Incapaz de entenderlo, Shirou hizo la pregunta directamente. A menos que fuera absolutamente necesario, Shirou, quien sabía a través de sus recuerdos de vidas pasadas que Ilya era la hija de Kiritsugu y su propia hermana, realmente no quería levantar una mano contra ella. Pero no se trataba de si Shirou quería pelear o no. Debido a que Kiritsugu no era lo suficientemente fuerte, nos abandonó a mamá y a mí. Pero soy diferente. Berserker es el más fuerte. Ilya habló como si afirmara un hecho obvio. En medio del rugido de respuesta de Berserker, ella continuó con palabras inocentes. Entonces, Shirou, como soy fuerte, puedo hacer que nunca puedas dejarme. Por supuesto, te convertiré en mi pequeña muñeca. En este punto, seguro de que Shirou realmente sabía sobre ella, Ilya dejó de jugar Oni-chan y se dirigió a él directamente por su nombre. Ella le dio una nueva orden a Berserker. Ve, Berserker. No importa si le cortas los brazos y las piernas, mientras el alma de Shirou permanezca, está bien. Después de todo, el actual afecto de Ilya por Shirou era simplemente una transferencia de sus sentimientos por Kiritsugu después de su muerte.
Y sus sentimientos actuales por Kiritsugu, solo podrían describirse como una maraña de amor y odio. En la historia original de Fate/Stay Night, en las rutas de Fate y Avensfell, los sentimientos de Ilia por Shirou cambian porque, durante su ataque con Berserker, Shirou arriesga imprudentemente su vida para salvar a Saber. Ese acto inesperado le recordó cómo Berserker una vez había arriesgado todo por ella, despertando la curiosidad que la llevó a las historias posteriores. Pero ahora, antes de que ese evento pudiera ocurrir, los sentimientos de Ilia por Shirou se limitaban a un deseo posesivo de arrastrarlo de regreso y convertirlo en un muñeco. Aunque Tosaka Rin no sabía mucho sobre los secretos internos de la familia Inzbern, sí sabía sobre su especialidad en magia de desplazamiento, información que era de conocimiento público. En consecuencia, rápidamente entendió lo que significaba muñeca y bromeó. ¿Qué tipo de trama de drama familiar extraño es este? Emilia-kun, esto puede sonar un poco duro, pero realmente no tenemos tiempo para que sigas charlando con tu hermana. Ella tiene razón, Shirou. Ese berserker no es un servante ordinario, dijo Saber, quien había sido convocado por Shirou usando el círculo mágico en la mansión fantasma. Artoria, reconvocada a través del balón enterrado dentro del cuerpo de Shirou, un catalizador que prácticamente se fijó en el héroe convocado, habló. Como participante en la Cuarta Guerra del Santo Grial hace 10 años, todavía guardaba muchos recuerdos de Ilia, sin mencionar los familiares ojos carmesí y el cabello blanco de Ilia. Sin embargo, en esta guerra, su maestro fue Emilia Shirou. Su postura frente a él dejó clara su lealtad. Lancer, ¿no vamos a ayudar? Del otro lado, Basset miró a Lancer, quien observaba la escena con gran interés. ¿Fue su imaginación? Basset sentía que cada vez que Lancer miraba a Shirou, había una extraña mezcla de nostalgia y alegría en sus ojos. De hecho, la intuición de Basset era correcta. Este fue el reconocimiento mutuo entre un rostro del problema femenino irlandés y un rostro del problema femenino de Fuyuki. ¿Ayuda? No, ese niño no necesita nuestra ayuda. Lancer suspiró con el rostro lleno de reminiscencias. Al principio no pensé mucho en ello, pero ahora estoy seguro. Como cuando lo convenció, maestro, de que ese niño no perderá en este tipo de situaciones. Tómelo desde mi experiencia, maestro. Quédate atrás y disfruta del espectáculo. Hay que decir que a pesar de su suerte de rango E, Lancer tenía razón en esto. Sin embargo, el espectáculo no fue el que esperaba. Era algo que lo dejaría completamente estupefacto. Sigue el rastro. Cuando el canto de proyección salió de los labios de Shirou, esa extraña espada japonesa que había proyectado antes como munición de fantasma roto apareció una vez más, agarrada con fuerza en su mano. Y bajo las miradas atónitas de todos los presentes, usó esa delgada espada para bloquear el brutal impulso de Berserker justo donde estaba. Sonido metálico. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee educating. Capítulo 74. Superioridad numérica aplastante. Capítulo 74. Superioridad numérica aplastante. Heracles, el gran héroe más famoso de la mitología griega. Su fama es tan grande que incluso los niños de las principales naciones orientales han visto dibujos animados producidos por un ratón de fama mundial en los canales de televisión infantiles en los que aparece él. Tal es su influencia mundial. En el mundo de los servants, seres cuyos parámetros físicos están determinados por su fama, hasta el punto en que una fama suficientemente alta puede permitirles superar su yo vivo, Heracles es un monstruo. Además, su maestro en esta guerra del Santo Grial es Ilia, un mago cuyos parámetros de energía mágica superan a casi la mitad de los magos del mundo Time Mon. Con la excepción de suerte, que se encuentra en B, sus otros parámetros son A o superiores a A. Estas son las estadísticas invencibles que posee Heracles cuando se manifiesta en la clase Berserker. Decir esto tal vez no proporcione una sensación concreta de escala, pero un ejemplo debería dejarlo claro. En la ruta a Avensfell, Artoria Alter, corrompida por el barro negro dentro del Grial, se enfrentó a Berserker durante su ataque a Ilia. En la adaptación de Ufotable, Artoria Alter, respaldada por el suministro del Grial, usó la fuerza bruta para aplastar a Berserker, aplastándolo hasta convertirlo en tierra. Incluso el noble fantasma de inmortalidad de Berserker se convirtió en nada más que un objetivo. Bajo su saturado mana burst, perdió vida tras vida hasta que fue completamente asesinado. Sin embargo, los acontecimientos del juego original y la adaptación están separados por 10.000 millas. En primer lugar, la batalla entre Artoria Alter y Berserker nunca fue un duelo. Eran Artoria Alter, Assassin y Shadow, la encarnación de Matou Sakura, confabulando contra Berserker.
Sin embargo, incluso cuando su cuerpo fue restringido por la sombra, que tiene autoridad absoluta sobre los Servants, Berserker aún luchó contra Artoria Alter, infinitamente abastecida, hasta detenerlo. Fue necesaria la sombra que lo cubrió con más y más barro para tragar y debilitar su fuerza antes de que pudiera ser derrotado. Berserker Heracles es un monstruo de estadísticas invencible. Sin embargo, ahora, frente a un monstruo de estadísticas tan invencible, Emilia Shirou estaba luchando contra él en igualdad de condiciones. No era simplemente igual. Los valores numéricos de Emilia Shirou eran en realidad más altos que los de Berserker. ¿Es esa espada? Archer, Emilia, fue el primero en reaccionar. Esa espada está extremadamente mal. No es solo la hoja. Incluso el propio Emilia Shirou está equivocado en este momento. Es como si estuviera siendo controlado por algo. Sus movimientos no muestran signos de técnica de manejo de espada, sin embargo, contra las magníficas artes marciales que Berserker no ha olvidado incluso bajo la influencia de Magnan Cement, siempre logra parar exactamente en el momento correcto. Esto no era en absoluto algo de lo que Emilia Shirou debería ser capaz. Como una versión futura de Shirou que también conocía los datos de Berserker, Archer inmediatamente miró la espada japonesa proyectada en la mano de Shirou. A diferencia de Noble Phantasms, donde uno puede sentir su poder a través de la energía mágica que se adhiere a ellos, la espada en la mano de Shirou parecía ornamentada pero carecía de un aura especial. Ni siquiera se podía sentir la fluctuación de maná en él. Parecía una katana ordinaria. Pero dejando todo lo demás a un lado, el hecho de que la hoja no se hubiera roto a pesar de chocar con la fuerza bruta de Berserker demostró que no era un arma común y corriente. Controlar la mente, convertir instantáneamente a una persona común y corriente que la empuña en un santo de la espada, una espada de aspecto extraño. Al reunir estos descriptores, Archer, que era originario de Japón y, debido a su origen único, se interesaba mucho por todo tipo de espadas, rápidamente lo asoció con las leyendas japonesas de espadas malditas, Yutou. Entonces, la razón por la que mi yo en esta línea de tiempo especial ha cambiado tanto es por esa espada maldita. Mientras Archer dejaba vagar sus pensamientos, Emilia Shirou habló para resolver el misterio. Anubis, ese es el nombre Ata Espada. Su habilidad es simple. Controla a la persona que la sostiene, convirtiendo a alguien que no sabe nada de la espada en un maestro en poco tiempo. Además, mientras esté en combate, esta espada registra automáticamente la información del enemigo para evolucionar. Recuerda los patrones de batalla del enemigo anterior y copia, o incluso supera, la fuerza y velocidad que poseía el enemigo. La enorme diferencia de tamaño entre Berserker y Shirou no le proporcionó a Berserker ninguna ventaja durante esta serie de intercambios. Al contrario, con el paso del tiempo, debido a que había proyectado el pseudo Anubis y lo había arrojado para registrar la información de Berserker cuando bloqueó por primera vez el avance de Berserker, Shirou ahora poseía parámetros que excedían los de Berserker. Esto le permitió, incluso mientras luchaba contra Berserker, concentrarse para responder a la confusión de todos. Al mismo tiempo, Pseudo Anubis memorizaba completamente los instintos de combate de Berserker y todos sus movimientos de combate durante la pelea. No había técnicas de espada llamativas como cortar 3 veces a la vez o triples estocadas simultáneas. Emilia Shirou, empuñando Pseudo Anubis, simplemente demostró que había visto completamente las rutas de ataque de Berserker. Incluso la intuición proporcionada por el ojo de la mente de Berserker, falso, fue revelada. Con un solo golpe, sacudió los brazos de Berserker con la espada, dejando su centro completamente abierto y cortó hacia abajo. La inmortalidad noble fantasma de Godhan no pudo detener la espada ni por un momento contra un poder numérico tan absoluto. Emilia Shirou cortó violentamente una de las vidas de Berserker. Ilia, esto es lo que significa ser el más fuerte. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varieglocofieduring. Capítulo 75. ¿El más fuerte del mundo? Capítulo 75. ¿El más fuerte del mundo? De pie junto al cadáver de Berserker, Emilia Shirou utilizó esta acción práctica para responder a las palabras anteriores de Ilia. ¿Berserker es el más fuerte? Entonces, ¿por qué es Berserker el que yace en el suelo ahora mismo? Ilia, ¿quieres decir que Berserker aún no ha perdido, verdad? Miró a Ilia, que todavía hacía pucheros obstinadamente, y a Berserker, quien, a pesar de estar dividido en dos, aún irradiaba una increíble cantidad de energía mágica. Incluso sin la información proporcionada por Lancer, Shirou, que poseía recuerdos de una vida pasada, sabía claramente que la inmortalidad de Berserker Noble Fantasma se había activado.
Mano de Dios, 12 trabajos. Este era el noble fantasma innato de Heracles que se manifestaba en la clase Berserker. Una inmortalidad que era a la vez una bendición divina y una maldición. En pocas palabras, transformó su carne en una armadura musculosa, permitiendo que el cuerpo de Berserker ignorara todos los ataques de rango B inferiores. Además, después de ser derrotado o asesinado por un ataque que excede el rango B, regresaría de la muerte y ganaría resistencia al ataque específico que previamente lo mató. En un ritual mágico como la Guerra del Santo Grial, donde la mayoría de los Servants convocados llevan solo un noble fantasma y el número total de participantes es solo 7, poder resucitar 11 veces es una gran ventaja. Además, debido a que la energía mágica de Ilya como maestro está mucho más allá de lo normal, estas vidas pueden incluso recuperarse lentamente después de ser consumidas. A menos que se encontrara con un Servant capaz de sacar una montaña de noble fantasmas, o un arma especializada que pudiera matar todas las vidas almacenadas dentro de Godhand de un solo golpe, Berserker realmente podría confiar en este noble fantasma para acumular resistencias hasta que ningún otro Servant pudiera siquiera arañarlo. La razón por la que Ilya permaneció desafiante incluso después de ver a Shirou matar a Berserker, y todavía creía que Berserker era el más fuerte, probablemente se debió a esto. Pero, fantasma roto. Antes de que el cuerpo hendido de Berserker pudiera cerrarse gradualmente y terminar de resucitar, Emilia Shirou ya había arrojado el pseudo Anubis en su mano sobre Berserker sin dudarlo. Luego vino la familiar detonación. Destruyó el arma proyectada para cambiar su poder interno acumulado por una explosión masiva momentánea. Auge. Esa es la segunda vida, Ilya. Shirou dijo. Con las 11 resurrecciones de mano de Dios, ¿cuántas le quedan a Berserker ahora? Él no perderá, dijo Ilya. Interrogación de cierre. Berserker no perderá contra nadie. Su voz pasó de un murmullo bajo a un tono alto. Habiendo salido del shock de ver a Berserker derrotado 2 veces por Shirou en tan poco tiempo, Ilya gritó en voz alta. Porque él es el más fuerte del mundo. Roar. ¿Estaba Ilya aumentando la transferencia de energía mágica a Berserker? ¿O Berserker estaba respondiendo a los sentimientos de Ilya después de escuchar sus palabras? Cualquiera que sea la respuesta, el Berserker que se estaba recuperando lentamente no solo completó su resurrección instantáneamente. En el momento en que terminó, apuntó un poderoso corte directamente a Shirou. Shirou. Incluso Saber, de pie detrás de Shirou, no pudo evitar querer correr para ayudar. Espera, Saber. Estoy bien. La información proporcionada por Mindseye, True, le permitió a Shirou reaccionar a tiempo y al mismo tiempo detener el avance de Saber. Este es un asunto entre Ilya y yo. Después de todo, a diferencia de Ilya, incluso si estuvieras dispuesto a quedarte después de que termine la Guerra del Santo Grial, Saber, no tengo suficiente energía mágica para mantener tu existencia en el mundo físico. Entonces, si realmente usara tu fuerza para derrotar a Ilya, ella probablemente no aceptaría el resultado de todos modos. ¿Cuál fue el motivo de la personalidad distorsionada de Ilya? Emilia Shirou, con sus recuerdos de vidas pasadas, lo entendió bien. Sabía que incluso siendo la mayor obra maestra de la familia Inzvern, ella era solo una obra maestra. A los ojos de los Inzvern, ella ni siquiera era humana. En rigor, en este taller de homúnculos construido por los discípulos del tercer mago para lograr la tercera magia, ya no existía ninguna persona que pudiera llamarse humana. Solo estaban los homúnculos que continuaron operando el taller después de que los discípulos se fueron, y los diversos intentos que hicieron para reproducir la tercera magia. Naturalmente, se consideraba natural someter el cuerpo de Ilya a innumerables modificaciones mágicas para hacerla más adecuada como Grial. Probablemente esta fue la razón por la que, en la historia original, después de que terminó la Guerra del Santo Grial y ella ya no necesitaba cumplir con el deber del Grial menor, Ilya y Matou Sakura rápidamente se hicieron amigos. Sus experiencias fueron similares. A través de modificaciones constantes y el dolor de gritar por un salvador que nunca llegó, gradualmente habían sellado sus propios corazones. ¿Qué se podría hacer para que una Ilya así abra su corazón? Shirou no lo sabía. O mejor dicho, ¿tendría siquiera significado para ella una salvación tardía? Pero, ¿el más fuerte del mundo? No me hagas reír. Si quieres seguir escondiéndote así, Ilya, si crees que está bien y tienes la intención de esconderte detrás de Berserker por el resto de tu vida, entonces derribaré a Berserker una y otra vez. Seguimos rastreando. El encantamiento hizo que Pseudo Anubis apareciera una vez más en la mano de Shirou.
Y justo ahora, dado que Shirou, no Berserker, había destruido Pseudo Anubis una vez con un Broken Phantasm, la capacidad del stand para juzgar y evolucionar se había activado nuevamente. Este nuevo Pseudo Anubis superaría al anterior. Por lo menos quiero que tengas el coraje de presentarte ante los Einsberg y decir que en realidad no quieres hacer esto. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varieglocofieduliting. Capítulo 76. 12 matanzas con una espada. Capítulo 76. 12 matanzas con una espada. Iba a salvar a Ilia. Si no supiera nada, Emilia Shirou podría haber dicho esas palabras sin problemas. Pero sabiendo lo que Ilia realmente había soportado a través de sus recuerdos de vidas pasadas, Shirou se encontró incapaz de decirle una palabra. Lo que ha pasado, ha pasado. No importa lo que diga Shirou, no se puede cambiar. Intentar cambiar la realidad con unas pocas frases es cosa de cuentos de hadas. Por lo menos, hasta que pueda lograr ese cambio, Shirou no pronunciará palabras tan irresponsables. Sin embargo, si bien Shirou no puede deshacer el pasado, hay una cosa que sin duda puede hacer por Ilia y por Emilia Kiritsugu, quien quería hacerlo pero carecía del poder. Marcha sobre la familia Einsberg por el bien de Ilia. ¿Por qué la familia Einsberg, artífices de esta tragedia, no debería convertirse en objeto de odio? Fueron ellos quienes rechazaron a Emilia Kiritsugu, el fracaso y el traidor, impidiéndole volver a entrar al castillo de Einsberg en Alemania y encontrarse con Ilia. Fueron ellos quienes hicieron trampa en la tercera guerra del Santo Grial al convocar al Vengador, lo que provocó que el Santo Grial se corrompiera y se convirtiera en un Grial negro. Esto llevó a Kiritsugu, que debería haber conseguido la victoria en la Cuarta Guerra, a ver la verdad de lo que residía dentro del Grial. Sabiendo el desastre que esa cosa traería a la humanidad si descendiera, decidió abandonar la victoria final y ordenó a Saber que desatara todo el poder de su espada sagrada para destruir el Grial. En pocas palabras, la familia Einsberg desempeñó un papel de lo más noble en este drama. ¿Por qué Ilia no debería expresar su rabia hacia una familia así? ¿Por qué no se le debería permitir ser un poco más egoísta? Sonido metálico. Sonido metálico. El pseudo Anubis en la mano de Shirou una vez más paró el hacha espada de Berserker. Es porque todavía no eres lo suficientemente fuerte, Berserker. Debido a que Berserker no es lo suficientemente fuerte, Ilia no se atreve a seguir sus caprichos internos. No se atreve a intentar rechazar las órdenes que le dieron los Einsberg. Debido a que tiene miedo de resistir, la única rebelión que Ilia puede manejar es dentro de los límites permitidos por los Einsberg. Una rebelión que no cuenta como resistencia en absoluto y solo termina haciéndose daño a ella misma. Choque. 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 Hoja y espada chocaron. La evolución infinita de Pseudo Anubis, combinada con la capacidad de Shirou de proyectarse y reproducirse constantemente, provocó una nueva ronda de evolución para la espada stand. Una vez más, ignoró las resistencias acumuladas de Godhan. O más bien, mientras Berserker podría usar el poder de Godhan para acumular resistencia contra Pseudo Anubis hasta que pudiera ignorar su daño, Pseudo Anubis también podría usar la evolución forzada de Projection Magecraft para acumular sus parámetros hasta que rompiera las defensas de Godhan una vez más. Además, dado que Godhan solo acumula resistencia defensiva y no cambia los patrones de combate de Berserker, la espada, que ya había registrado los movimientos de Berserker e incluso su intuición Mindseye, falsa, era imparable. Emilia Shirou, empuñando Pseudo Anubis, mató a Berserker nuevamente con más facilidad que la primera vez. Esa es la tercera vez, dijo Shirou. Luego el cuarto. Al igual que al principio, detonó el Pseudo Anubis evolucionado, usando la energía masiva del Broken Phantasm para matar a Berserker. Mientras tanto, un Pseudo Anubis recién proyectado completó su evolución en la mano de Shirou una vez más. ¿Qué pasa, sirviente más fuerte? ¿Es tan insignificante el poder del legendario gran héroe de la mitología griega? Además, Roar. Berserker dejó escapar otro rugido de ira involuntaria. Pero antes de que Berserker pudiera actuar, Pseudo Anubis ya había atravesado su cuerpo. Y no fue solo una espada. 8 copias de Pseudo Anubis aparecieron simultáneamente, ensartando las extremidades de Berserker y los puntos de pivote de su fuerza física. En el momento en que Berserker resucitó, Emilia Shirou lo inmovilizó contra el suelo. Esta fue la magia de proyección. Emilia Shirou nunca dijo que solo podía proyectar un Pseudo Anubis a la vez. Mi Anubis ya ha memorizado ese movimiento tuyo, Berserker. Y una vez que un movimiento ha sido memorizado, nunca volverá a funcionar, incluida tu resurrección. Ante esto, Shirou se volvió hacia Ilia.
Ilya, deberías saber lo que voy a decir, ¿verdad? 8 mata con una espada. Independientemente de si Berserker había consumido vidas de Godhan anteriormente, o si esas vidas habían sido reabastecidas, solo tiene 11 resurrecciones. Como Shirou ya había matado a Berserker 4 veces, a Berserker solo le quedaban 8 vidas. Si uno usa un ataque que excede el límite de vidas restantes de Berserker en una sola ráfaga, antes de que se complete el mecanismo de resurrección y antes de que se acumule la resistencia al ataque anterior, uno puede matarlo por completo. En la historia original, esto fue algo que el Caliburn proyectado de Shirou logró junto con Saber. Pero esa hazaña nunca fue patente exclusiva de Noble Phantasm Caliburn. De hecho, Tosaka Rin podría haber hecho lo mismo si hubiera tenido suficientes joyas. Era simplemente una cuestión de finanzas de la familia Tosaka, al igual que en la historia original, Ilya se había burlado de Rin, quien casi había hecho desaparecer a Berserker pero carecía de las gemas para terminar el trabajo. Ahora miró la cantidad de espadas pseudo Anubis que empalaban a Berserker. Ilya se dio cuenta de que Shirou no solo había visto la mecánica de Godhan sino que también sabía exactamente lo que pretendía hacer. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. ¿Lo ves? Aunque Berserker acaba de morir una vez, todavía le quedan 5 vidas, jeje, qué lástima, Rin. Si tuvieras 5 veces más joyas en este momento, Berserker habría desaparecido. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en wimeacofee.com/Variedlo Coffee Eduriting. Capítulo 77. Marchando sobre los Icebergs. Capítulo 77. Marchando sobre los Icebergs. Fracaso, fracaso, fracaso. En el momento en que un total de 8 espadas pseudo Anubis fueron clavadas en el cuerpo de Berserker, ya anunció una cosa. Ilya estaba fuera. La guerra del Santo Grial ya no tendría nada que ver con ella, no, aún Ilya sin la protección de Berserker le iría mucho peor en esta guerra que simplemente ser descalificado. Después de todo, la propia Ilya es el Grial menor. Para cualquier maestro o sirviente que participara en esta guerra, siempre que no desearan algo increíblemente extravagante, ni siquiera necesitarían esperar a que concluyera la guerra. Una vez que 5 de los 7 Servants fueron derrotados y sus almas entraron en el Grial menor, se podía pedir un deseo sin tener que ajustar cuentas con el Servant final. En el juego Fate/Unlimited Codesco editado por Capcom y Time Moon, Caster utilizó este mismo método para resucitar a Kuzuki Soichiro. Uno puede imaginar lo atractivo que sería Ilya para los demás participantes. Además, estaba Matou Zouken. Después de haber obtenido un fragmento del Grial destruido por Saber en la Cuarta Guerra y haberlo implantado en Matou Sakura para convertirla en un Grial menor incompleto, primero necesitaría eliminar a Ilya para evitar que ella sea una competidora de Sakura. Se podría decir que en el momento en que Berserker perdiera, los Iceberg no solo abandonarían a Ilya, sino que su existencia misma sería, Ilya, que había estado envuelta en el terror de este sombrío futuro, de repente miró a Emilia Shirou aturdido. Porque en el siguiente segundo, justo cuando Shirou podría haber declarado la victoria, de repente canceló todas las espadas pseudo Anubis que empalaban a Berserker. Solo quedó un pseudo Anubis, sostenido en su mano. Dios mío, realmente estás impaciente. Shirou detuvo a Berserker, quien se abalanzó y blandió su hacha en el instante en que se liberó de las ataduras. Habló con Ilya. Ilya, ¿estás seguro de que no quieres que Berserker se detenga? Acabo de soltar sus ataduras, pero eso no significa que no pueda volver a empujar a Anubis contra Berserker. Puede que no sea tan fácil hablar conmigo la próxima vez. O mejor dicho, ¿quieres apostar si mi próximo ataque golpeará a Berserker nuevamente? A diferencia de la magia de proyección de un mago ordinario, el método de Shirou no era una simple proyección. Fue un proceso similar a Marble de Pythion, materializando objetos en un mundo mental antes de proyectarlos. Su pseudo Anubis proyectado no desaparecería simplemente después de unos segundos. Las tácticas dilatorias fueron inútiles contra él. La desaparición de las espadas de Berserker no se debió a que se le acabó el tiempo, sino a que Shirou las había disipado activamente. Detente, Berserker. Probablemente al darse cuenta de esto, Ilya permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente hablar para detener la intención de Berserker de continuar la pelea. De lo contrario, a Shirou, que había usado la fuerza del movimiento de Berserker para poner distancia entre ellos nuevamente, no le habría importado proyectar más espadas. No continuaría con el lento método de aplastarlo con estadísticas. Simplemente usaría proyecciones continuas para abrumar las vidas restantes de Berserker con números absolutos, solo para ayudar a Ilya a enfriar su cabeza. ¿Ves?
Hubiera sido mejor hacer esto desde el principio. Mirando a Berserker, que todavía estaba rugiendo de dolor y parecía querer decir algo pero permaneció inmóvil bajo el mando de Ilya, Shirou detuvo sus propios movimientos. Por cierto, Ilya, confío en que hayas visto la debilidad de Berserker. Como todavía no me crees, no te obligaré a aceptar mis palabras. Sin embargo, te sugiero que escuches lo que digo a continuación, me creas o no. En esta guerra del Santo Grial, no soy el único que usa este tipo de estilo de combate para contrarrestar a Berserker. Por ejemplo, cierto Servant que compitió con Kiritsugu por la victoria final está participando en esta guerra una vez más. Dejando a Ilya con esa pista, Shirou regresó con Rin y los demás. Saludó a Ilya mientras se preparaban para partir. Trabaja duro para superar esa debilidad. Hola, espera. Justo cuando Shirou le indicó al grupo de Rin que se dirigiera hacia su objetivo original, la iglesia, para derrotar a Kotomine Kirei, un hombre contra el que muchos de ellos tenían rencor, Ilya lo llamó nuevamente. Usó una voz que ni siquiera ella podría entender. ¿Por qué llamarlo? ¿Por qué llamar a este hermano que casi, si no la había matado, le había robado toda su razón de existir? ¿Por qué? ¿Por qué dejar ir al Servant? ¿Por qué dejarme ir? Ilya no pronunció el resto de las palabras. Pero al observar su expresión mientras luchaba por no admitir la derrota, esas eran probablemente las preguntas que quería hacer. Después de todo, su relación con Shirou no era buena. Ella había sido la que lo provocó primero. ¿Por qué? ¿No te lo dije ya? Ignorando la última terquedad de Ilya, Shirou sintió algo y giró la cabeza hacia atrás para mirarla. Porque Kiritsugu se preocupó por ti hasta el final. Le preocupaba si podrías vivir bien por tu cuenta. Ya que Kiritsugu me confió tantas cosas, naturalmente tengo que ayudarlo a asegurarse de eso. Por supuesto, mi plan de marchar sobre los Einsberg es real. Incluso si no quieres venir conmigo, buscaré a los Einsberg por el bien de Kiritsugu y el tuyo para encontrar justicia. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en wimeacofee.com/Variedlo Coffee Eduriting capítulo 78. Gilgamesh capítulo 78. Gilgamesh. Sí, la razón de Emilia Shirou para dejar ir a Berserker fue así de simple. No fue por algún gran motivo oculto, ni porque codiciara de Berserker como un activo de combate de primer nivel. Era exactamente como había dicho antes. Para una Emilia Shirou que conocía la trama, cambiar la personalidad de Ilya para ayudarla a alejarse del dolor de los Einsberg y volver a ser una chica normal era simplemente demasiado difícil. Quien no ha sufrido el dolor de otro no tiene derecho a predicar la bondad. Sin embargo, marchar hacia la familia Einsberg para exigir justicia para Ilya. Eso fue simple para el actual Shirou. Además, en la ruta original de destino, Ilya, cuya esperanza de vida se redujo a unos pocos años o incluso meses debido a una modificación mágica, aparece en los Omegas del Tiger Dojo, donde puede ver crecer a Shirou, evitando que se convierta en Archer. Aunque Nasu nunca reveló explícitamente en el texto la razón y el método para esta extensión de vida, existen. En Prisma Ilya, no solo Ilya sino incluso Irisbiel, como menor Grial, lograron escapar de su destino como herramientas de corta duración de la guerra del Santo Grial. Es lógico que el método esté oculto dentro de la familia Innsberg, enterrado en sus vastos archivos de grimorios mágicos. Esa sola razón fue suficiente para que Emilia Shirou atacara a los Innsberg. Si bien esto podría haber sido una lógica simple para Shirou, para Ilya, sin duda era algo completamente distinto. Un sentimiento que probablemente ella misma no podría expresar con palabras. Para cuando salió de allí, la silueta de Shirou ya estaba muy lejos, dejando solo a Berserker a su lado. Se ha ido. Bien, vámonos también, Berserker. ¿Shiro? ¿Qué pasa, Saber? Caminando hacia la iglesia, Saber llamó a Shirou. Recordando algo, dijo con una mirada de disculpa. Lo siento, Saber. Dejé ir a Berserker sin pedir tu consentimiento. A diferencia de Shirou, el Saber que convocó tenía un deseo claro que quería cumplir y una razón para derrotar a los otros Servants. No se deje engañar por el hecho de que Shirou estaba reprimiendo a Berserker. Eso se debió enteramente a que Pseudo Anubis resultó ser un contador perfecto. Si Berserker superara esa debilidad o adaptara su estrategia, no sería tan fácil para Saber derrotarlo. Está bien. Mientras respondía el llamado del Grial para cumplir cierto deseo, Saber sacudió la cabeza. Después de enterarme de que el Grial ha estado corrompido durante mucho tiempo, ya no tengo una razón para poseerlo a cualquier costo. El tono de Saber era complicado. Por un lado, no podía dejar de cumplir su deseo.
Por otro lado, frente a un grial negro que solo convertiría su deseo en su peor realización posible, no quería arriesgar las vidas del pueblo de Gran Bretaña con la mínima posibilidad de que lo peor no fuera tan malo. Su deseo nació del sentimiento de que no había hecho lo suficiente. Quería regresar y ceder el trono a un rey más adecuado para hacer perdurar a Gran Bretaña. Si la resistencia del Grial Negro significara que mientras la humanidad, incluidos los británicos, se extinguiera, Gran Bretaña técnicamente habría resistido hasta el fin de la humanidad, entonces todos sus esfuerzos no tendrían sentido. Suprimiendo estas complejas emociones, Saber continuó. Shirou, dijiste que hay otro Servant de la guerra anterior además de mí. Según la información de Lancer, no reconozco a ninguno de ellos. Ella miró a Lancer. Oí, Saber, no estás sospechando de mí, ¿verdad? Lancer miró hacia arriba. No, eso no es lo que quise decir, dijo Sabre. No era una cuestión de confianza. Con su instinto, no sintió ninguna hostilidad oculta por parte de Lancer. Pero si ese fuera el caso, el verdadero sirviente de Kotomine Kirei es Gilgamesh, respondió Shirou. Él no fue convocado para esta quinta guerra. Él es el Servant que Kirei ha mantenido en el mundo físico desde la cuarta guerra del Santo Grial, ¿no mencioné esto? No, para nada. Aparte de Archer, que ya lo sabía, todos, Saber, Lancer, incluso Rin, miraron a Shirou como si estuviera hablando locura. Emilia-kun, ¿tienes alguna idea de cuánta energía mágica se necesita para mantener la existencia de un Servant? Gritó Rin. En el Wutrue End original, logró conservar a Saber, pero agotó significativamente su maná incluso con la ayuda de Shirou. Lo sé, pero si no es un Servant, sino un Servant que ha completado la encarnación, entonces es posible, ¿verdad? ¿Eh? En la cuarta guerra, Gilgamesh fue bañado por la maldición de la materialización del alma que fluyó del Grial, ganando un cuerpo físico, explicó Shirou. Como ahora tiene un cuerpo real, ya no ve la guerra con la mentalidad fugaz y juguetona que tenía como un espíritu temporal. Tener una segunda vida permanente en este mundo le ha recordado su deber como rey. Shirou suspiró, pensando en las implicaciones. Y esa es la peor situación posible. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/Variedlo Coffee Eduriting. Capítulo 79. Matar al Rey Dorado. Capítulo 79. Matar al Rey Dorado. Saber, ¿lo recuerdas, no? ¿Cómo Gilgamesh puede disparar arrogantemente una enorme cantidad de noble fantasmas como flechas, disparándolas como le plazca? En realidad, eso proviene de la leyenda de la epopeya de Gilgamesh donde adquirió todos los tesoros del mundo, que luego fue sublimado en un fantasma noble. De manera similar, en la época en que vivió Gilgamesh, el pequeño número de humanos también era una especie de tesoro para él. Pero en la era moderna, donde la población humana se ha disparado, los humanos ya no tienen el valor de que la rareza es preciosa. Emilia Shirou habló de la información que había obtenido de los recuerdos de sus vidas pasadas. Esto incluía las diferencias entre Gilgamesh manifestado en la clase Caster Enfio y el de la clase Archer. Pero en realidad eran lo mismo. O mejor dicho, la única diferencia fue que uno se manifestó en el siglo 27 AC y el otro en el siglo 21 DC, porque Gilgamesh, clase arquero, dijo una vez que había seleccionado 10 esclavos en Uruk, con la intención de matar a aquellos que no tenían valor, pero al final, no se atrevió a matar ni siquiera uno. Fue simplemente porque sentía que en Uruk, incluso un esclavo tenía el valor de existir y era un tesoro irreemplazable. Y la negativa a permitir que nadie le arrebatara sus tesoros, fue la ley que Gilgamesh impuso para su país y para él mismo. Por lo tanto, en una era donde los humanos eran tesoros, Gilgamesh trabajaría hasta la muerte para protegerlos. Esta no fue una diferencia de personalidad. Era simplemente que, como rey, Gilgamesh cumpliría su ley. En otras palabras, cuando los humanos, los tesoros originales, dejaron de ser raros debido a su gran número. Para evitar que los tesoros pierdan su valor original, solo hay una cosa que Gilgamesh hará. Purgar a la humanidad y restaurar la población a la escala de Uruk en el siglo 27 AC. Invocar el Santo Grial y dejar que la maldición que contiene descienda sobre este mundo, esa es la razón por la que Gilgamesh permanece con Kotomine Kirei incluso después de obtener un cuerpo físico. Shirou resumió. No es el estatus de sirviente lo que une a Gilgamesh con Kirei como su maestro. Es que Gilgamesh, como rey, necesita súbditos para manifestar su majestad. De hecho, aunque planeaba destruir el mundo, Gilgamesh no tenía intención de hacerlo personalmente.
De hecho, en las diversas rutas de la historia original, si Caster no se hubiera fijado en saber quién durante mucho tiempo había sido reservado por Gilgamesh, y hubiera intentado robar un tesoro justo frente a él, Gilgamesh podría haber seguido desempeñando el papel del señor Gold de paso por la ciudad de Fuyuki por un tiempo más. No habría intervenido tan rápidamente en la guerra del Santo Grial. ¿Crees que lo entiendes, mestizo? Justo cuando Shirou estaba a punto de compartir más información, una voz lo interrumpió con fuerza. Dado que ese es el caso, ¿seguro que lo entiendes, mestizo? Ya sea saber o el Santo Grial, son propiedad de este rey. Sabiendo muy bien que estos me pertenecen, ¿todavía te atreves a codiciar mis tesoros? En ese momento, Gilgamesh, que había sido el tema de su conversación, apareció ante ellos en algún momento desconocido. De pie sobre un gran árbol y mirándolos, los observó con una mirada extremadamente peligrosa. Específicamente, miró a Emilia Shirou. ¿Cuál debería ser tu crimen, mestizo? No esperaba que nuestra batalla anterior con Berserker te atrajera, se dijo Shirou después de ver aparecer a Gilgamesh, ignorando la pregunta del rey. Eso realmente fue un error de cálculo. O tal vez, Gilgamesh, viniste aquí por orden de Kotomine Kirei para investigar por qué los hechizos de comando de Lancer desaparecieron de su mano y casualmente te topaste con nosotros. Una actuación. En la superficie, sus palabras parecían un cumplido, pero en realidad estaban llenas de puñas. Por supuesto, oculto dentro de estas palabras estaba el intento de Shirou de buscar información. Al decir nuestra batalla en lugar de mi batalla, Shirou quería saber exactamente cuándo había llegado Gilgamesh. Al mismo tiempo, esto le sirvió como recordatorio. Si bien el ojo de la mente, verdadero, proyectado por el instinto de archer y saber era útil, esas habilidades se reflejaban principalmente en el combate para percibir el peligro. Cuando se trataba de detectar y explorar los alrededores, todavía no eran tan útiles como las llamas de detección de vida del pseudo mago rojo. De lo contrario, no habría sido ajeno a la llegada de Gilgamesh hasta ahora. En cuanto a la segunda mitad de su frase, Shirou simplemente quería provocar y agitar la relación entre Gilgamesh y Kirei. ¿Gilgamesh vio a través de estas trampas en las palabras de Shirou? Ciertamente lo hizo. Después de todo, Shan Akbaimuru, la estrella que todo lo ve, el noble fantasma que ve a través de toda la creación, es la sublimación de la psique de Gilgamesh. Incluso si desactivó activamente el noble fantasma, su naturaleza aún le permitió ver muchas cosas. Entonces, ¿Gilgamesh caería en la trampa? Seguramente lo haría. Porque más que ser engañado, a Gilgamesh le resultó más difícil aceptar que alguien entendiera mal que había venido aquí porque aceptó una orden de Kotomine Kirei. HMPH. Muy bien, mestizo, has enfurecido con éxito a este rey. Originalmente, solo quería ver qué cosas interesantes sacaría Kirei después de perder a ese perro rabioso, pero el resultado fue solo esta tontería sin interés. Incluso si ustedes, mestizos, no me hubieran criticado en la cara y planeado pisotear las leyes que establecí, no me habría molestado con ustedes, mestizos ignorantes. Pero ahora, ondas doradas se extendieron detrás de Gilgamesh. Innumerables fantasmas nobles que irradiaban fluctuaciones exageradas de energía mágica aparecieron ante Shirou y los demás junto con la reprimenda de Gilgamesh. Este rey ha cambiado de opinión. Siéntete honrado, mestizo. Habéis obligado a este noble rey a salir temprano al campo para jugar con vosotros, mestizos. Sin embargo. Puerta de Babilonia. Alguien era más rápido que Gilgamesh. Contraatacar golpeando primero Fragarach, espada desgarradora del dios de la guerra. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/varieglocofie-duritin capítulo 80. Sin orgullo, sin rey capítulo 80. Sin orgullo, sin rey Fragarach. En su batalla contra Emilia Shirou, el Fragarach de Bacet había sido completamente inútil, no, eso no está del todo bien. En el departamento de matarse del susto, Fragarach se había desempeñado excepcionalmente bien. Bacet y Lancer, sabiendo exactamente qué tipo de noble fantasma era, estaban tan asustados que aceptaron la invitación de alianza de Shirou casi sin resistencia. Pero eso no significaba que Fragarach fuera realmente inútil. O más bien, cuando el ego de Gilgamesh está piloteando manualmente la cuenta de Gilgamesh, nunca se molesta en activar Shan Akbaimuru, la estrella que lo ve todo. Naturalmente, no vería la información sobre noble fantasma de Bacet de antemano. Menos aún escondería deliberadamente su propio noble fantasma para contrarrestar el de ella.
No ocultó el proceso de apertura de la puerta de Babilonia, y no pudo evitar que Basset identificara que su verdadero noble fantasma era la puerta misma, y no las armas individuales disparadas desde ella, que podían liberarse infinitamente mientras él existiera. En otras palabras, cuando Gilgamesh usó su carta de triunfo y Basset percibió y fijó con éxito esa carta de triunfo, todo el trabajo preparatorio estuvo completo. Basset no tenía intención de esquivarlo. Sin que nadie se diera cuenta, ella se paró frente a Shirou y los demás. Bloqueando la trayectoria con su propio cuerpo dentro del alcance de la puerta de Babilonia, se encontró con la andanada de múltiples armas de proyectiles de frente, balanceando su puño con una colisión directa de fuerza bruta. Fragarach. Uno a uno, los escudos emergieron de la puerta de Babilonia, interponiéndose ante Gilgamesh. Atreverse a apuntar con un arma a este rey es el acto más ignorante de este mundo. Como el verdadero sirviente de Kotomine Kirei y su carta de triunfo más fuerte, Gilgamesh recordó vagamente que Kirei le mencionó información sobre Basset. Sin embargo, como rey arrogante, no le daría una segunda mirada a un mago, y mucho menos a un humano normal. Incluso si el oponente fuera un sirviente convocado por el Grial, Gilgamesh no necesariamente lo miraría a los ojos. Por lo tanto, ¿inteligencia? ¿Qué información? No lo necesitaba, ni le importaba recordar los detalles de tales mestizos. La única razón por la que se molestó en defender fue porque mientras menospreciaba a Basset, no menospreciaba a Sabré. De hecho, dado que veía a Saber como su propiedad, menospreciarla sería equivalente a menospreciar su propio gusto al elegirla. Bajo estas circunstancias, Gilgamesh juzgó las acciones de Basset como un intento desesperado de usar su cuerpo como escudo para ganar tiempo para que Sabré liberara su noble fantasma. Sin ningún accidente, en el siguiente segundo, los nobles fantasmas y escudos que había convocado a través de la puerta de Babilonia desaparecieron. ¿Qué? Gilgamesh miró la escena con asombro. No eran solo las armas las que habían desaparecido. Incluso la energía mágica utilizada para abrir la puerta había regresado a su cuerpo. Era como si todo lo que acababa de pasar fuera una alucinación. Parecía como si el tiempo se hubiera rebobinado, no. No fue solo un simple rebobinado. Disputar. Cuando Gilgamesh se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El Fragarach, disparado como un rayo de luz, ya lo había alcanzado y atravesado su pecho. Me perdí, dijo Basset, sonando un poco insegura de sí misma. ¿Cuántas veces fue esto ahora? Se sentía como si desde que llegó a la ciudad de Fuyuki, su Fragarach de confianza había estado constantemente chocando contra las paredes. Era así antes y parecía ser así ahora. No, no fallaste. Fue una transferencia espacial, la corrigió Shirou mientras veía a Gilgamesh desaparecer repentinamente. En el último momento, Kotomine Kirei usó un hechizo de comando para teletransportar a Gilgamesh. Mientras hablaba, Shirou, viendo el mundo a través de la perspectiva que solo un usuario de stand podía ver, estaba envuelto en las llamas de detección de vida de Pseudo Mago Rojo. Sintiendo un parpadeo en las llamas, desvió su mirada hacia un cuervo cercano. ¿Un familiar controlado por hechicería? Debido a que es un pájaro común y corriente cuya mente simplemente está siendo controlada para compartir visualmente, su energía vital es casi idéntica a la de un animal normal bajo la percepción de las llamas de detección de vida. Si no fuera por el hecho de que la batalla ahuyentó a todos los demás animales, haciendo que este cuervo inmóvil sobresaliera como un pulgar dolorido, tal vez no lo habría encontrado tan rápido. Esta fue probablemente la diferencia entre el mundo de JoJo's Bizarre Adventure y el universo Time Moon. En el mundo JoJo, donde los stands son comunes, cada stand lleva energía de stand, lo que facilita la captación de llamas de detección de vida. Pero el sistema de energía mágica del mundo Time Moon es diferente. Como mínimo, los magos no pueden ver stands. Sin embargo, esta pequeña diferencia no pudo desconcertar a Shirou, quien era a la vez un usuario de stand y un mago. Incluso si su nivel como mago fuera amateur, aún podría manejar la percepción básica de maná. Solo necesitaba introducir este nuevo parámetro en las llamas de detección de vida. Basado en la débil retroalimentación de energía mágica dentro de ese cuervo familiar, Shirou confirmó la modificación. Con un movimiento casual, envió una llama stand invisible, incinerando al cuervo y a varios insectos escondidos aún más profundamente. Actuando como si nada hubiera pasado, continuó. Al usar ese método para abrir la distancia, Gilgamesh pudo evitar un golpe fatal a su núcleo espiritual justo ahora. Aunque probablemente no tendremos otra oportunidad de matar a Gilgamesh de un solo golpe como ese, por otro lado, ahora es el turno de Gilgamesh de preocuparse por cómo lidiar con nuestro Fragarach.
Shirou se rió, imaginando ya al Gilgamesh teletransportado gritando un torrente enojado de maldita sea, en su cabeza. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en boimeacofee.com/Variedlo Coffee Eduiting. Capítulo 81. La ventaja es mía. Capítulo 81. La ventaja es mía. De hecho, la suposición de Emilia Shirou no estaba equivocada. En el momento en que Gilgamesh fue teletransportado de regreso a la iglesia Fuyuki a través de un hechizo de comando, las primeras palabras que salieron de su boca fueron: pensar que este rey fue en realidad, por un simple mestizo. Solo después del shock inicial recuperó la compostura suficiente para alcanzar la puerta de Babilonia y sacar una poción reconstituyente para tratar la herida letal en su pecho. Aún así, Gilgamesh parecía completamente incapaz de aceptar lo que había sucedido. Fue un golpe aún mayor para su orgullo que en la historia original cuando perdió ante Emilia Shirou y se vio obligado a admitir la fuerza del chico. Después de todo, si volviera a luchar contra el Shirou original, Gilgamesh tendría un 100% de confianza en matarlo, incluso si Shirou desplegara un Limited Blade Works. Pero contra Basset y su Fragarach, si volviera a hacerlo, ¿qué podría cambiar? Frente a un noble fantasma que debe activarse cada vez que usa el suyo, y que invierte el tiempo para golpearlo antes de que su propio ataque pueda aterrizar, ¿podría Gilgamesh optar por no usar la puerta de Babilonia? Eso solo resultaría en una derrota aún más patética. Sin los hechizos de comando de Kirei, Gilgamesh ni siquiera habría tenido la oportunidad de abrir la puerta para recuperar sus pociones curativas. Por supuesto, existía una contraestrategia contra Fragarach. Kotomine Kirei se lo acababa de demostrar. Simplemente aumenta la distancia. Al atacar desde fuera del alcance efectivo de Fragarach, uno podría naturalmente evitar su efecto de inversión de causalidad. ¿Pero podría Gilgamesh aceptar tal cosa? En absoluto. Obligar a su orgulloso ser a admitir inferioridad ante Basset, alejarse de ella y atacar desde lejos como un perro callejero. Sería un milagro si Gilgamesh pudiera soportar eso. Rey de los héroes, déjame a Basset a mí. Justo cuando Gilgamesh estaba atrapado en esta lucha interna, Kotomine Kirei habló en el momento perfecto. Un rey tiene deberes de rey, y un súbdito tiene tareas de súbdito. Sirviente contra sirviente, maestro contra maestro. Tal es la naturaleza de la guerra del Santo Grial. Déjame manejar al maestro enemigo, tu maestro. Solo un oponente de suficiente peso es digno de tu intervención, mi rey. Kirei pronunció estas palabras para brindarle a Gilgamesh una salida elegante, dándole una razón para no enfrentarse a Basset y su Fragarach. Interiormente, sin embargo, Kirei estaba profundamente satisfecho con la derrota de Gilgamesh. No fue solo el raro placer de ver semejante espectáculo. La visión de Gilgamesh humillado y acorralado en un dilema le trajo tanta alegría a Kirei que apenas pudo reprimir el tic en las comisuras de su boca. Además, después de este incidente, Gilgamesh no necesitaría ser persuadido ni coaccionado con hechizos de comando. Encontraría su propia manera de aplastar a Emilia Shirou y los demás para eliminar la vergüenza de haber sido obligado a huir. El uso de un solo hechizo de comando aquí fue mucho más efectivo de lo que Kirei había estimado originalmente, cuando pensaba que tendría que usarlos únicamente para la obediencia forzada. Entonces, para prepararse para la gran guerra que se avecina, su sirviente se despedirá para hacer los arreglos. Las palabras de Kirei fueron respetuosas, pero en realidad, ver la expresión usualmente arrogante de Gilgamesh reducida a un silencio con los labios apretados era casi demasiado para él. Temía que si no se marchaba inmediatamente se echaría a reír. Ya sea que Gilgamesh se diera cuenta o no de lo que Kirei estaba pensando, él fue quien había elevado a Kirei a este estado. Ahora, obligado por el Fragarach de Basset, no tuvo más remedio que aceptar la propuesta de Kirei. Al menos así las cosas no se verían demasiado feas. De lo contrario, si Gilgamesh tuviera que enfrentarse a Basset nuevamente y se viera obligado a usar los deshonrosos métodos de ataque furtivo que despreciaba solo para ganar contra un mago común que ni siquiera era un servant, sería aún más vergonzoso. Sin embargo, después de que Kirei se retiró, se pudo escuchar una serie de maldiciones resonando desde esa habitación de la iglesia, sonando notablemente como Suneo Onegawa del clásico nacional japonés Doraemon. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Nota. El actor de voz de Gilgamesh, Tomokazu Seki, también da voz a Suneo. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad de Fuyuki, Emilia Shirou y su grupo, después de defenderse de Gilgamesh, se encontraron con una nueva situación. Esta vez, sin embargo, no fue un ataque de Servant.
De hecho, ahora que Berserker y Gilgamesh habían sido derrotados, muy pocos participantes se atrevieron a enfrentarse al grupo de Shirou de frente. Rider no pudo hacerlo. Caster ciertamente no podría. Pero aunque no se atrevían a luchar directamente, no tenían miedo de usar hechicería para espiarlos. El lado de Caster, en particular, fue bastante audaz. Habiendo incorporado energía mágica, que, como la energía Stan, se origina en la vida, en los parámetros de detección de sus llamas de detección de vida, Shirou con frecuencia sintió insectos siguiéndolos. Sin lugar a dudas, probablemente se trataba de Matou Zouken que buscaba provocar problemas. En la mente de Zouken, él y Kotomine Kirei eran los verdaderos titiriteros de esta guerra. Ambos conocían el estado real del Santo Grial y tenían sus propios diseños al respecto. Ahora, Kotomine Kirei parecía ser el objetivo principal del grupo de Shirou. Entre todos los participantes que aún no estaban involucrados en el conflicto directo, solo permanecían la familia Matou y la facción de Caster en el templo Ryudou. En otras palabras, si hiciera un movimiento ahora, sería extremadamente conveniente. Este cambio en el campo de batalla hizo que Matou Zouken comenzara a sentirse inquieto. No importa cómo lo mire, la ventaja es mía. ¿Debería intervenir? Mientras Zouken reflexionaba sobre esto basándose en la información de sus familiares, Emiya Shirou, que acababa de eliminar otra ola de errores, recurrió a Tosaka Rin. Tosaka, ¿qué sabes sobre Sakura? Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee educating. Capítulo 82. La tercera magia y el Santo Grial. Capítulo 82. La tercera magia y el Santo Grial. Sakura. El paso adelante de Tosaka Rin vaciló por una fracción de segundo antes de que inmediatamente reanudara correr junto a Emiya Shirou, fingiendo indiferencia. ¿Te refieres a Matou Sakura? Escuché de Mitsuzuru que ella es una Kouai muy talentosa en el club de tiro con arco. Sí, Matou Sakura. Aunque sospecho que preferirías llamarla Tosaka Sakura, o simplemente hermana, dijo Shirou. Matou Sakura, anteriormente Tosaka Sakura, fue la segunda hija de la familia Tosaka. Debido a que el escudo mágico de la familia solo podía ser heredado por una persona, y tanto Rin como Sakura eran genios de tal calibre que la asociación de magos probablemente los convertiría en especímenes si los descubrían, había que tomar una decisión. Dado que la afinidad elemental de Rin era el promedio, 5 elementos, ella era más adecuada para el linaje Tosaka que Sakura, cuya afinidad eran los números imaginarios. Para evitar que la Sakura no heredada sea el objetivo de otros magos en el futuro, Tokion y Tosaka la dio en adopción a la familia Matou para heredar su cresta mágica. Además, dado que ambas familias estaban entre las 3 familias fundadoras de la Guerra del Santo Grial, la lógica de Tokion era que si los Tosaka o los Matous ganaban una guerra futura, el anhelado deseo de la familia se cumpliría. Fue un movimiento frío y calculado. Si tan solo la familia Matou realmente careciera de un heredero, Rin, puede que te resulte difícil de creer, pero justo cuando alguien en la vecina ciudad de Mifune despertó la máxima visión futura, los ojos místicos de la percepción de la muerte, después de una experiencia cercana a la muerte, después de que Lancer atravesó mi corazón, también desperté la capacidad de ver fragmentos del futuro durante ese estado cercano a la muerte. Shirou continuó entretejiendo sus recuerdos de vidas pasadas en una explicación semiplausible. Así es como supe que Kotomine Kirei dio por muerto a Bacet en la mansión fantasma. También sé que durante la última guerra del Santo Grial, Kotomine Kirei tendió una emboscada a tu padre, robó a su sirviente, Gilgamesh, y te dejó esa espada Azot como recuerdo. En el futuro que vi, estas verdades solo serían reveladas cuando la guerra del Santo Grial alcanzara su clímax. Shirou no estaba mintiendo aquí. En la línea de tiempo original, Kirei eventualmente se regodeaba ante Rin, revelando que usó la misma daga que le dio, que ella apreciaba como el último legado de su padre, para apuñalar a Tokioni por la espalda, solo para ver la expresión interesante en su rostro. Incluso sin interferencias, Bacet se habría aferrado a la vida hasta el final de la guerra. En la ruta a Avensfeld, eventualmente habría vuelto a contratar a Angra Mainyu, lo que la llevaría a los acontecimientos de destino/Ataraxia Hueca. Atribuir todo esto a la visión futura no era técnicamente incorrecto. Entonces, Emiya-kun, la razón por la que mencionaste a Sakura, ¿es porque ella se une a la guerra más tarde? Al escuchar a Shirou usar el nombre Tosaka Sakura, Rin dejó de fingir. Su expresión se volvió complicada, dejando caer la fachada de estar distante de Sakura. Cuando escuchó a Lancer mencionar que el maestro Matou era Shinji, pensó que era una broma. Sabía que Shinji era una persona normal sin un solo circuito mágico. ¿Cómo podría ser un maestro?
Al mismo tiempo, se había sentido secretamente aliviada de que el maestro no fuera Sakura. Al menos no tendría que descubrir cómo enfrentar a su hermana. Pero ahora, si conocemos el futuro, seguramente habrá una manera de evitar que ella se una. Justo como lo que estamos haciendo ahora. Mientras Rin se aferraba a este pensamiento esperanzador, Shirou negó con la cabeza. No, Sakura no se unió más tarde. Ella estuvo involucrada desde el principio. En realidad, Rider fue convocado por Sakura. Sin embargo, la familia Matou, responsables del sistema Command Spell, transfirió el control de Rider de Sakura a Shinji. ¿Entonces Sakura es la verdadera maestra? Bien, eso explica cómo Shinji podría actuar como tal. Aunque Shinji normalmente era insoportable, Rin pensó que si simplemente derrotaban a Rider, el maestro correspondiente sería descalificado. Como Sakura había abandonado a Rider al principio, claramente no quería pelear. Si derrotaban al sirviente de Shinji, Sakura no tendría motivos para permanecer en la guerra y Rin no tendría que enfrentarse a ella en la batalla. Pero Shirou no tenía intención de dejar que Rin mantuviera esa ingenua esperanza. Incluso sin Shinji, e incluso si Sakura no hubiera convocado a un Servant, estaba destinada a ser parte de la guerra. Al igual que Ilia, Sakura fue transformada en un grial menor por Matou Zouken hace 10 años. Las palabras de Shirou aplastaron fríamente el optimismo de Rin. Mientras la guerra continúe, si ella absorbe con éxito las funciones del grial menor de Ilia, se convertirá en el sacrificio que permitirá que el grial mayor descienda. Y si Matou Zouken logra apoderarse del cuerpo de Sakura en ese momento, podrá cumplir el deseo de la familia Inzbern. Lograr la tercera magia y obtener la verdadera inmortalidad. Ese es el futuro que le espera a Sakura en esta guerra del Santo Grial. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en boimeacofee.com/variedlo coffee educating. Capítulo 83. Shirou y Rin coqueteando, Sakura todavía en la casa Matou. Capítulo 83. Shirou y Rin coqueteando, Sakura todavía en la casa Matou. ¿Visión de futuro? ¿Es esta la razón de la repentina discrepancia entre el Emilia Shirou de esta época y el que él conocía? Mientras Emilia Shirou estaba estropeando la verdad sobre Matou Sakura a Tosaka Rin, Archer, que estaba escuchando a escondidas desde un lado, claramente se concentraba en otra cosa. No es que no le importara Sakura. Más bien, Archer realmente no sabía nada sobre sus circunstancias. Aparte de la ruta a Avensfeld, Matou Sakura funcionó efectivamente como un personaje de fondo de cabello morado en otras líneas de tiempo. Archer, que no había recorrido el camino HF en su vida anterior, nunca se había encontrado con una situación en la que Sakura perdiera el control y se ennegreciera. Sin embargo, mirándolo desde otro ángulo, si puede estar tan seguro incluso de estas cosas, entonces esta explicación aparentemente ridícula podría ser cierta. Porque Emilia Shirou es ese tipo de persona. Si realmente supiera esto, nunca habría esperado hasta ahora para actuar. Se habría apresurado a salvarla desde el principio. El hecho de que solo lo mencione ahora significa que probablemente se enteró recientemente y estuvo ocupado con otros asuntos antes de poder tomar medidas. Pensó Archer para sí mismo con una mezcla de desdén y confianza. Como compañero Emilia Shirou, era muy consciente de la obsesión de su yo más joven por convertirse en un héroe de la justicia en esta etapa. Mientras pudiera salvar a alguien, se apresuraría a entrar sin pensarlo 2 veces, incluso si eso significara sacrificarse, incluso si su presencia fuera inútil, e incluso si solo terminara agregando otro número al número de muertos inocentes. Archer no podía soportar los métodos actuales de Shirou, pero no negaba la sinceridad del chico en estos asuntos. Después de todo, estrictamente hablando, no había pasado ni una sola noche desde que Shirou fue ensartado por Lancer. Si ese es el caso, Emilia Shirou también debería saber mi identidad a estas alturas. La razón por la que dejó de usar hechicería de refuerzo, dejó de verse obstaculizado por la forma incorrecta de abrir sus circuitos y usó con éxito la proyección, la hechicería en la que es mejor, junto con armas que nunca he visto, es porque vio el futuro. Una vez que concluyó que Shirou probablemente poseía visión futura, a Archer le resultó imposible creer que Shirou no supiera quién era. Desde que fue convocado por Tosaka Rin y confirmando la era y la situación, se había propuesto matar a Emilia Shirou, su yo pasado. A menos que cambiara de opinión, Shirou inevitablemente reconocería al hombre que lo quería muerto. ¿Archer cambiaría de opinión? Eso era igualmente imposible. Sin embargo, Shirou no mostró ninguna intención de confrontarlo. Había sucedido algo en el futuro que vio. Por cierto, Tosaka.
Debido a que Matou Zouken trató a Sakura como un recipiente y la sometió a muchas modificaciones mágicas como Grial desde el principio, está bien ser un poco más amable cuando finalmente la conozcas. Shirou ignoró la mirada de Archer. De hecho, desde que Shirou afirmó que despertó a Future Vision después de ser apuñalado en el corazón, incluso Lancer había estado mirando su propia lanza demoníaca con una mezcla de sospecha e incertidumbre. Despertar la visión futura de una puñalada, no sabía que Gaebold tenía ese tipo de poder. Además, al mirar a Shirou, que se había transformado de un espectador débil asesinado de un solo golpe a una potencia capaz de influir en toda la guerra, alguien que Lancer ni siquiera podría vencer, el cambio fue tan dramático que Lancer sintió ganas de apuñalarse a sí mismo solo para ver si funcionaba. Shirou, después de haber visto los efectos de los profetas y videntes del futuro en el mundo de JoJo's Bizarre Adventure, mantuvo la calma. Incluso encontró tiempo para recordarle a Rin. Después de todo, no pareces del tipo que puede empatizar fácilmente con el dolor de los demás. Claramente, con sus recuerdos de vidas pasadas, Shirou estaba recordando la lógica brutal que Rin usó cuando se encontró con una Sakura ennegrecida en la ruta HF y escuchó sus quejas. Por supuesto, la razón por la que Rin pronunció esas duras palabras fue que era increíblemente racional. Incluso si Sakura fuera su hermana y estuviera aprendiendo la verdad por primera vez, podía ver que Sakura estaba usando su pasado como excusa para justificar su estado actual. Por eso Rin la negó. Sakura podría ser lamentable, pero en el momento en que comenzó a dañar a personas inocentes, ya no tenía derecho a simpatía. Para salvarla de su caída, Rin tuvo que dejarle claro que estaba equivocada. Sin embargo, las habilidades interpersonales de Rin estaban exactamente a la par con la tradición de la familia Tosaka. ¿Eh? Rin miró con un brillo hostil en sus ojos. ¿Qué quiso decir Shirou con eso? Ella no habló, pero su mirada exigía una explicación. ¿Qué quieres decir con que no puedo sentir empatía por el dolor? Por supuesto, no estoy diciendo que te falte compasión. Es más bien, al darse cuenta de que se había metido el pie en la boca, Shirou rápidamente trató de arreglarlo avergonzado. Puede que no te des cuenta, Tosaka, y puede que no te consideres particularmente bendecido, pero honestamente, he admirado a alguien llamado Tosaka Rin durante mucho tiempo. Estoy seguro de que la mayoría de la escuela siente lo mismo. Y sin embargo, en este punto, el tono de Shirou bajó significativamente. ¿Por qué no lo había notado antes? Recordó las descripciones de Sakura en sus recuerdos y la forma en que se veía cuando se conocieron, como una muñeca que ya había perdido su alma. ¿Por qué no había sentido que algo andaba mal con ella? De todos modos, las cosas que das por sentado probablemente son cosas que Sakura nunca experimentará en toda su vida, ¿eh, Tosaka? ¿Qué pasa? Shirou terminó su frase y miró con curiosidad a Rin, quien de repente había apartado la cabeza. Esa es mi línea. Sus mejillas se sonrojaron levemente cuando se giró para mirarlo. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes el descaro de decir eso de mí? Claramente no activas tu cerebro antes de hablar. No sabes que decir cosas así causa malentendidos. Ah, dije algo extraño hace un momento. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/Varieglo Coffee Educating. Capítulo 84. Mago asesino. Capítulo 84. Mago asesino. ¿Lo hice? No creo que lo haya hecho. Emilia Shirou miró a Tosaka Rin, desconcertada. Si bien había admitido que la admiraba, y esa admiración solo se había profundizado después de verla en sus recuerdos de vidas pasadas, fue precisamente por esos recuerdos que había sido cuidadoso. Para evitar malentendidos, había omitido deliberadamente decir que ella le había gustado aún más desde que la conoció. ¿Esperar? A pesar de las apariencias, su inteligencia emocional era bastante alta. Entonces, ¿por qué Rin seguía reaccionando así? Quizás la mirada de Shirou era demasiado directa. O tal vez fue porque Lancer, que había estado comiendo palomitas de maíz y observando cómo se desarrollaba el drama toda la noche, les estaba lanzando una mirada tan irritantemente interesada. El rostro de Rin se sonrojó aún más. Se abalanzó hacia adelante, cubriendo la boca de Shirou justo cuando él estaba a punto de decir más. Dije que hablaste mal, Emilia-kun. ¿Tienes alguna objeción? ... Mirando fijamente la expresión peligrosa de Rin, Shirou todavía no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, levantó ambas manos con impotencia en un saludo militar francés para evitar más conflictos. Pero Tosaka, ahora mismo estás, en resumen, Emilia-kun, estás planeando separarte, ¿verdad?
Si Rin finalmente se dio cuenta de que su postura actual era tan inapropiada como las palabras de Shirou, o si fue porque el calor de su aliento golpeaba su mano mientras hablaba, ella se apartó instantáneamente. Tratando de actuar como si nada hubiera pasado, mientras sus manos, ahora escondidas detrás de su espalda, se movían torpemente, cambió de tema. Iré a la residencia Matou a recoger a Sakura y tú irás a la iglesia para enfrentarte a ese sacerdote falso. Pero Emilia-kun, si Sakura realmente ha sido transformada en un recipiente del Grial como dijiste, entonces no habrá diferencia si la sacamos de esa casa o no, ¿verdad? ¿O estás diciendo que tu magia de curación puede incluso arreglar eso? En este punto, Rin puso gran énfasis en la palabra curación. Después de presenciar de primera mano su magia de curación, ella se negó rotundamente a creer que cualquier cosa que él estuviera haciendo fuera realmente curativa. ¿Qué tipo de magia curativa restaura los hechizos de comando? Sin embargo, justo cuando Rin pensó que había encontrado el límite de la curación de Shirou, él lanzó una bomba aún mayor. ¿Modificaciones mágicas curativas? Esa no fue una afirmación simple. Para adaptarse al Tosaka Magic Crest, la propia Rin había sufrido tales modificaciones. De hecho, una cresta mágica en sí misma es esencialmente un órgano extraño. Los logros mágicos heredados de sus predecesores. Incluso con el linaje Tosaka, la conexión entre el primer mago Tosaka y Rin, separados por incontables generaciones, no fue lo suficientemente fuerte como para evitar el rechazo durante el trasplante. Para adaptarse al Crest, es necesario modificar la carrocería. Si Shirou pudiera curar tales modificaciones, ¿podría hacer que un mago sea no apto para su propia cresta mágica? En este nivel de contrajuego, era literalmente un asesino de magos. Sí, se puede curar. Shirou no lo pensó demasiado como lo hizo Rin. O más bien, la comprensión de Rin sobre curación y la de Shirou eran dos cosas diferentes. Dijo honestamente. Puedo ayudar a Sakura a escapar de su futuro como sacrificio del Grial. Con sus recuerdos de vidas pasadas, Shirou sabía exactamente por qué Sakura era un Grial menor. Matou Zouken había transformado fragmentos del Grial menor en Crestworms y se los había implantado. Estos, junto con los Crestworms que ya parasitaban su cuerpo, formaron un nuevo conjunto de circuitos mágicos. Esa era la única razón por la que ella era un Grial menor incompleto. En otras palabras, solo necesitaba extraer cada gusano cresta y luego curar su cuerpo. Esto no fue difícil para Pseudocrath y Diamond. Incluso para los gusanos incrustados profundamente en sus nervios o cerca de su corazón, dada una capacidad curativa que podría restaurar a una persona incluso si fuera reducida a cenizas, simplemente significaría un poco de dolor durante el proceso. ¿Es eso así? Al escuchar la afirmación de Shirou, Rin confirmó una vez más. Esto definitivamente no es magia curativa. Sin embargo, más que preocuparse por cómo esta curación apuntaba a los magos, Rin sintió una oleada de alivio. Para ella, el hecho de que Sakura pudiera salvarse era mucho más importante que las implicaciones del Magus Killer. ¿Me han descubierto? Los jóvenes de esta era son realmente otra cosa, tanto esa pequeña niña de la familia Tosaka como el mocoso acogido por Emilia Kiritsugu. A pesar de la búsqueda constante de Shirou con llamas de detección de vida y su uso de llamas están, invisibles para todos excepto para los usuarios de Stan, para incinerar a los insectos espías, Matou Zouken todavía era un mago que había vivido durante cientos de años. Incluso bajo el golpe de reducción de dimensionalidad de un sistema de energía de otro mundo, Zouken había logrado captar la esencia de su conversación antes de ser interrumpido. No se dio cuenta de que, gracias a los spoilers de Shirou, había estado expuesto hace mucho tiempo. Todavía creía que podía permanecer oculto como el autor intelectual supremo. Aunque no puedo garantizar que Kirei no me traicione. Así que, ignorando al grupo de Shirou por un momento, Zouken no se quedó en la casa Matou, ni tenía la intención de saltar al desorden de la iglesia. A las puertas del templo Ryudou, mientras un enjambre de insectos voladores comenzaba a tomar forma humana, Matou Zouken murmuró para sí mismo. Dejen que este viejo se mueva un poco y juegue con ustedes, jóvenes. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en buimeacofee.com/variedlo coffee educating. Capítulo 85. Un solo pensamiento que alcanza lo divino. Capítulo 85. Un solo pensamiento que alcanza lo divino. Aunque realmente no le importaba, Matou Zouken a veces sentía que la familia Matou, o más bien, el linaje Zolgen, realmente había caído en la ruina. Matou Shinji, el único descendiente de la familia Matou, carecía incluso de la más mínima aptitud mágica.
Si no hubiera sido por el hecho de que Shinji le proporcionó bastante entretenimiento, Zouken lo habría abandonado hace mucho tiempo. En cuanto a Matou Sakura, quien había sido adoptada de la familia Tosaka, probablemente fue porque la remodelación inicial había sido demasiado severa. A pesar de ser una chica con un potencial mágico excelente, su personalidad hizo que se detuviera en el último paso. Pero el hecho de que estas personas no fueran confiables no significaba que Zouken careciera de la capacidad de intervenir en la guerra del Santo Grial y continuar con sus planes. Cuando Kotomine Kirei envió a Lancer a buscar información, Zouken, que había estado observando cada movimiento de Kirei, se familiarizó igualmente con los participantes de esta guerra. Sabía que en este conflicto había un Servant al que contrarrestaba perfectamente. ¿Qué pasa, asesino? Ante las puertas del templo Ryudou, frente al guardián asesino, Zouken reconstruyó su cuerpo una vez más. ¿Vas a llamar a Caster para pedir ayuda? Puedes. Este viejo es muy magnánimo. Habilidades con la espada que habían alcanzado el reino del infinito. Tocar el dominio de la segunda magia solo a través del manejo de la espada. Incluso si sus parámetros básicos fueran reducidos por la clase asesino, podría usar una técnica superlativa para compensar su falta de fuerza y resistencia, incluso quitarle la vida a un monstruo de estadísticas como Berserker. A pesar de todos esos escenarios y descripciones exageradas, Assassin era, al final, simplemente un espadachín sin nombre que poseía las técnicas de Sasaki Kojiro. En el mejor de los casos, un hombre cuyas habilidades superaban al original. No tenía rayos, ni magia, frente a Matou Zouken, cuyo verdadero núcleo ni siquiera estaba presente, la situación de Assassin era terrible. Incluso si Zouken estuviera herido, simplemente podría convocar más Crestworms para reformar su cuerpo o dispersarse en un enjambre para evadir los destellos de la espada. El manejo de la espada de Assassin era tan ingenuo como tratar de atravesar un arroyo con una espada esperando que el agua nunca se volviera a unir. Aparte de matar algunos Crestworms, Assassin no causó casi ningún daño real a Zouken. Además, aparte de los Crestworms, incluso familiares más pequeños parecidos a mosquitos ya habían picado a Assassin bajo el mando de Zouken. Frente a un enjambre abrumador, no importa cuán brillantemente Assassin empuñara su espada o cuán alta fuera su técnica, no podía interceptar a todos los insectos. Al mismo tiempo, solo tomó un bocado de los insectos de Zouken. Zouken, que estaba íntimamente familiarizado con los Servants convocados por el Santo Grial e incluso había desarrollado el sistema Command Spell específicamente para atacarlos, había preparado una maldición especializada para Assassin. Se extendería por el cuerpo de Assassin en un instante. La sugerencia de que Assassin podría huir o buscar ayuda de Caster era una broma. Zouken nunca le daría esa oportunidad. Si Assassin decidiera huir, sería consumido por la maldición y la muerte en el momento en que pensara que había escapado, lo que le brindaría a Zouken una deliciosa muestra de esperanza que se convertiría en desesperación. Entonces, haz tu elección, asesino, se rió Zouken triunfalmente, con la boca abierta. ¿Continuarás con tu inútil desafío contra mí? ¿O buscarás la ayuda de Caster? Decide rápidamente. Mi paciencia es bastante limitada. Después de todo, si esperaba hasta que la maldición surtiera efecto por completo, no podría ver ese interesante espectáculo, ¿verdad? Ciertamente hablas en grande, monstruo, dijo Assassin, sosteniendo su espada lista. Aunque no me agrada esa zorra, debo decir que tu estilo es mucho más nauseabundo que el de ella. ¿Qué elección? ¿No has completado ya tu asesinato de maldiciones contra mí? Esta elección no es más que tu feo deseo de verme inclinar la cabeza ante esa zorra antes de caer en el abismo de la desesperación. Ojo de la mente, falso. A. Vitrificación. B. Conocimiento del respeto y armonía. B. Con tantas habilidades a su disposición, Assassin hacía tiempo que se había dado cuenta de que su situación era crítica. Si no fuera por el hecho de que carecía de un ataque a gran escala para eliminar el enjambre, ni siquiera estaría en lucha. Dicho eso y su mano que agarraba la espada se debilitaba a cada segundo. En este punto, Assassin realmente solo podía ofrecer palabras desafiantes. Como era de esperar, uno no debería ser demasiado arrogante. Practiqué esa espada secreta, capaz de realizar 3 cortes en un solo momento, por puro aburrimiento, solo para derribar una golondrina en vuelo. Frente a un enemigo de esta escala, se vuelve impotente. En aquel entonces, si hubiera imaginado un mosquito de verano como mi oponente, o hubiera atizado un nido de avispas para ver si podía derribar a cada abeja vengativa con mi espada, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Bueno, no parece demasiado tarde para intentarlo ahora.
¿Su cuerpo estaba perdiendo fuerza bajo la maldición? No importaba. De todos modos, nunca fue alguien que dependiera de la fuerza. Empujar su cuerpo ligeramente más allá de sus límites bajo la presión de la muerte para vislumbrar un nuevo reino no parecía tan malo. Un solo pensamiento alcanza lo divino, ese era probablemente el sentimiento. Aunque su cuerpo estaba sobrecargado, el espíritu de Assassin aún dominaba su cuerpo mientras se acomodaba en una postura de espada. Sin embargo, independientemente de si Assassin logró tal avance, su fin ya estaba decidido. Él moriría. Y Matou Zouken no sufriría ningún daño. El gusano cresta que albergaba el núcleo de Zouken no estaba allí. Incluso si Assassin eliminara todos los insectos que trajo Zouken, no podría lastimar al hombre. Así debería haber sido. Pero, Kenaz. Las runas que simbolizan el fuego comenzaron a manifestarse cerca del templo Ryudou. Impulsados por energía mágica, se transformaron en una imponente ola de calor que envolvió al enjambre de Zouken. Kuke. Lea más adelante, 100 capítulos, apoyándome en wimeacofee.com/variedlocoffee. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos compartiéndola contigo. Si fue así, no olvides apoyarnos dejando un me gusta, suscribiéndote a Foxverso y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias y a hacer crecer esta comunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos en los comentarios